Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Chapter 130. Gojo repitió la declaración de Yaga con incredulidad. ¿Escoltar y proteger a una niña de 14 años? Así es. Gojo le susurró a Geto que estaba sentado a su lado. ¿Se ha vuelto loco finalmente? Es verano. Debe de estar sufriendo el calor. Ignorando sus susurros, Yaga continuó. La chica, Amana y Riko, es un clon de Lord Tengen. Ah. A diferencia de Geto, quien asintió en señal de comprensión, Gojo y Zoro no mostraron ningún cambio en su expresión. ¿Un clon? Primero, necesito explicarles sobre el señor Tengen. El señor Tengen ha vivido en esta tierra desde el período Nara, hace más de 1000 años, y es un gran anciano del mundo de la hechicería. Las barreras del Jujutsu superior, tanto grandes como pequeñas, difundidas por todo Japón, e incluso los velos colocados por los directores asistentes y los hechiceros, son posibles gracias a las técnicas de barrera de Tengen. Para usar una analogía, es como si Lord Tengen ya hubiera dibujado la base y la primera capa de pintura necesarias para la imagen de las barreras. Naturalmente, otros hechiceros podrían crear fácilmente las barreras y velos deseados simplemente alterando y coloreando ligeramente la imagen que Tengen ya había dibujado. Si Lord Tengen desapareciera, los hechiceros tendrían que hacer todo ellos mismos para dibujar la imagen completa de una barrera. Desde la pintura base hasta el coloreado y los ajustes, todo lo tendrían que hacer ellos mismos. Para el mundo de la brujería, esto no solo complicaría las cosas, sino que también haría que el velo fuera significativamente más difícil. Velos que bloquean la vista de quienes no son hechiceros. Si los hechiceros existentes no podían colocarlos, había básicamente dos opciones. O bien atrapad las maldiciones sin poner velos, o bien enviad únicamente hechiceros lo suficientemente poderosos como para poner velos ellos mismos. El primero expondría la existencia de hechiceros y maldiciones al público, y el segundo reduciría significativamente la ya escasa mano de obra de hechiceros, lo que llevaría a un aumento de incidentes relacionados con maldiciones entre los no hechiceros. Cualquier escenario sería un incidente importante. El fracaso de la integración de Tengen podría provocar que los hechiceros pierdan la experiencia que han adquirido a lo largo de los años. Yaga habló con seriedad y Zoro reconoció la lógica de sus palabras. Aún así. Zoro frunció el ceño y preguntó. ¿Cómo puede un ser humano vivir tanto tiempo? Es por el hechizo de inmortalidad de Lord Tengen. Suguru tiene razón. Pero la inmortalidad no detiene el envejecimiento, así que, con el tiempo, el cuerpo de Lord Tengen experimenta problemas. ¿Problemas? El cuerpo de Lord Tengen evoluciona. Se convierte en algo no humano. Zoro parpadeó. Así que lo que... Zoro preguntó ingenuamente, mostrando su característica falta de prejuicios hacia los seres inteligentes no humanos. Zoro, sin ninguna intención de ser hostil mientras Tengen conservara su mente original, incluso si se transformaba en algo distinto a humano, respondió al comentario de Gojo. ¿Y qué? Ya me he juntado con gente más rara. Gojo intervino con la línea de pensamiento de Zoro. Exactamente. Me parece genial. El propio Lord Tengen afirma que, en esa etapa, la entidad carece de voluntad. Significa que Lord Tengen ya no sería Lord Tengen, explicó Yaga, asintiendo ante la aclaración de su gurú. En el peor de los casos, Lord Tengen podría volverse hostil a la humanidad. Por eso, cada 500 años, al integrarse con un clon adulto, sus técnicas se reinician. Gojo cruzó los brazos con aire de suficiencia. Igual que cuando Agumon evoluciona a Metal Greymon, lo cual es bueno, pero un problema si se convierte en Skull Greymon. Por eso lo reviertes a Koromon.
¿Es eso así? Zoro, que había estado viendo animaciones de Digimon con sus hermanos menores últimamente, entendió la analogía de Gojo. Bueno, sí, eso es todo, afirmó Geto a regañadientes. La información de ese clon se filtró. Por eso te asignaron protegerla, continuó Yaga, mostrando a los estudiantes un símbolo en su computadora portátil. La única fuerza que actualmente pretende interrumpir la integración es la Asociación de Naves del Tiempo. Adoran a Tengen como una deidad. Zoro hizo una cara confundida. ¿No deberían acoger con satisfacción la integración? La Asociación de la Nave del Tiempo adora una forma pura y no integrada del señor Tengen. Pero esta no es la primera integración. El señor Tengen ha vivido desde el período Nara, y su integración cada 500 años significa que ya debe haberse integrado al menos 2 veces. Zoro reflexionó para sí mismo. Gojo hizo un gesto de desdén con un tono cínico. No te preocupes, Zoro. ¿Qué van a saber esos idiotas? Probablemente ni siquiera entiendan lo que trama Lord Tengen. Yaga miró fijamente a Gojo por un momento por su duro comentario frente a Zoro, luego continuó. Los miembros de la Asociación de la Nave del Tiempo no son hechiceros, por lo que carecen de poder inherente, pero cuentan con fondos suficientes para contratar a hechiceros extranjeros. ¿Por qué? Hay hechiceros en Japón. ¿Para qué necesitarían extranjeros? Preguntó Zoro secamente. Yaga dudó en decirle a Zoro la verdad directamente y en lugar de eso la evadió. Actualmente, casi no hay hechiceros activos en Tokio. Los hechiceros de otras regiones también suelen evitar venir a Tokio. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué tu padre prácticamente los exterminó a todos?, dijo Gojo sin rodeos. El padre de Zoro había hecho una vez una gran redada cuando Zoro resultó herido y desde entonces ha estado matando constantemente hechiceros en misiones, desolando efectivamente la población de hechiceros en Tokio. Los hechiceros que lograron sobrevivir se habían mudado de Tokio. Toji se abstuvo de realizar misiones de larga distancia por los niños. ¿Hay alguna idea de quién podría ser contratado entre los hechiceros extranjeros? Ninguno. Intenté contactar a Tsukumo Yuki para pedirle información, pero no pude contactarla. Inútil, Yaga-sensei. Te estás volviendo un poco arrogante ahora que está a punto de convertirse en el próximo decano, ¿eh? Yaga, decano interino de la Escuela Técnica de Curse Metropolitana de Tokio, había sido designado como el próximo decano por el decano actual, quien se había recluido por completo. Geto le dio un codazo juguetón en el hombro a Gojo. Satoru, no es bueno ser tan duro con el maestro. Ya está a punto de desarrollar hipertensión. Yaga, conteniendo su ira, continuó. La integración con el clon es en 2 días. Asegúrate de que el clon llegue sano y salvo a la escuela secundaria para entonces. Bueno. Está bien. Zoro, sin responder, analizó mentalmente la información. Comprendió a grandes rasgos cuál era la misión y por qué debía llevarse a cabo. La pregunta que queda es una. ¿El clon, Amana y Riko, sabía todo esto y aceptó integrarse con Tengen? Golpear. Una lata de cola salió rodando de la máquina expendedora. En una calle de Tokio, donde se reunían estudiantes de primero y segundo año, Zoro cogió un zumo que había rodado debajo de la máquina. Entonces, parece que iré en una misión para proteger al clon. Así es. Suguru ya había ido a donde vivía el clon. Gojo, bebiendo su cola, añadió. Yaga-sensei dijo que ustedes también podrían ser movilizados. En realidad, no vigilancia directa, sino seguridad perimetral. Nanami recordó lo que había aprendido recientemente sobre el papel de Tengen en la comunidad de hechiceros. Debían participar en una misión crucial para la existencia de tal ser, aunque fuera indirectamente. Por más que lo piense, esto no parece una misión para estudiantes de primer año. Si lo piensas, ¿es esta una misión para un niño de 6 años? Nanami no tuvo respuesta a ese punto válido. Aibara, junto a Nanami, dijo alegremente. Trabajaré duro para mostrarle un buen desempeño al mayor Geto. Oye, ¿y yo qué? Zoro le habló tranquilamente a Aibara. No te excedas. Aún no estás completamente entrenado para tratar con hechiceros. ¿Sigues hablando? Sí. ¿Basta con impresionar a su gurú? ¿Y yo qué? Mientras Gojo continuaba quejándose, Nanami respondió de mala gana. También le daré una buena impresión al mayor Gojo. Hagan lo mejor que puedan.
Aibara, si la cosa se pone difícil, encárguenosla. Ah, y tú también, Nanamin. La cara de Nanami se torció severamente ante ese apodo. Mi nombre es Nanami, no Nanamin. Ese es un nuevo apodo que se me ocurrió. ¿Cómo es? No me gusta. Él se negó rotundamente. Nanamin, ¿qué es eso? Qué lindo. Lo seguiré llamando Nanamin. Nanamin. Jaja, ¿por qué parecía que la edad mental de este mayor era incluso menor que la de un niño de 6 años? Nanami se preguntó seriamente. Zoro giró la cabeza. Toji se acercaba. Señor Toji, ¿está aquí? ¿Se enteró de la misión? Sí. Acababa de llamar para pedirle a Yaga que cuidara de Tsumiki y Megumi, ya que tanto Zoro como Toji estarían fuera de la academia. A Toji no le preocupaba realmente que asesinaran al clon, dado que los asignados eran Gojo, Geto, Zoro y él mismo. Pero era, en efecto, una combinación perfecta para causar problemas, y eso lo preocupaba aún más. Toji miró a Zoro y arrugó la nariz. ¿Hueles a agua? ¿Fuiste a nadar? Ah. Por el fantasma del agua. Me duché una vez, ¿aún huele mal? No. Es solo que mi nariz está bien. Estando mojado, realmente olía a algas. Toji acarició el cabello de Zoro. ¿Has comido? Aún no. Está bien, entonces comamos juntos más tarde. Toji tomó la mano de Zoro. Zoro lo miró un momento antes de hablar. Papá. Hablar. Justo cuando Zoro estaba a punto de decir algo, giró la cabeza hacia la cima del edificio. Casi al mismo tiempo, se escuchó una fuerte explosión. Auge. Entre el humo negro, se vio a una niña caer del edificio. Geto, maldiciendo, voló rápidamente para atraparla en el aire. Oh, no. Intercambiando miradas, Toji rápidamente cargó a Zoro sobre su espalda y corrió a toda velocidad. Gojo también arrugó la lata de cola de la que estaba bebiendo con un hechizo y desapareció del lugar. Zoro, alejándose, les gritó a Nanami y a Ibara. Vuelve a la academia. Podría ser demasiado difícil para ti. Zoro insistió. Al ver a Zoro convertirse en un pequeño punto en la distancia, Aibara se puso de pie con calma. ¿Volvemos, Nanami? Sí. En realidad no estaba preocupado. Después de todo, eran esas personas. Nanami se sobresaltó ante su propio pensamiento y se dio una palmada en la mejilla. Un niño de 6 años que iba de misión no estaba preocupado. Él también se estaba acostumbrando a este mundo de locura. Chapter 142. Chapter 131. Estallido. El sonido de un disparo resonó desde lo alto de un edificio, lo que hizo que Zoro frunciera el ceño. Una pistola no era precisamente el arma predilecta de un hechicero, y, para empezar, no era de uso común en Japón. Zoro sintió cómo se tensaban los músculos de Toji, sobre quien cabalgaba. Mientras cada nervio de Toji parecía concentrarse tras ellos, Zoro chasqueó la lengua. Concéntrate en correr, no en mí. El disparo desde el edificio claramente apuntaba al clon, no a Zoro. Hacer clic. Este, sin embargo, era diferente. Innumerables balas impactaron el suelo por donde acababa de pasar Toji. Ratatatata. El sonido de los disparos llegó un momento demasiado tarde. Las balas viajan más rápido que el sonido. Zoro, aferrándose al cuello de Toji, frunció el ceño. Aunque papá esté corriendo en una azotea sin nadie alrededor, disparando balas en medio de Tokio, parecía que a quien lo hacía no le importaba matar a alguien accidentalmente. Estaban completamente locos. Y además, me apuntan a mí primero, no a papá. La calidad era pésima. Naturalmente, un humano normal no podría apuntarle a Zoro, quien era llevado rápidamente por Toji a toda velocidad, así que todos los disparos fallaron. Oh, uno viene ahora mismo. Parecía una estrategia impredecible, ya que finalmente uno dio en el blanco. Zoro, al ver una bala dirigiéndose directamente a su cabeza, tomó la empuñadura de su espada para cortarla. Pero Toji fue más rápido y rodeó a Zoro con su brazo, cubierto de un color blindado. Si no hubiera atrapado la bala con la mano, crujido. Al abrir la mano, la bala arrugada se le escapó a Toji. Zoro, montado en su lomo, percibió claramente la ira en su voz. ¿Cómo se atreven? Algún bastardo tiene a mi hijo en la mira.
Los ojos verdes de Toji brillaron con una profunda intención de matar cuando vio al tirador, a una distancia que ningún humano normal podría identificar visiblemente, mirando precisamente a un francotirador que había montado su rifle en la ventana de un edificio. El francotirador, al hacer contacto visual, se estremeció y se escondió rápidamente. Toji se detuvo y pareció listo para perseguirlo de inmediato, pero Zoro le dio una suave palmadita en la espalda y dijo con calma: el clon es la prioridad en este momento. No había tiempo para ocuparse de cada persona trivial. Toji reflexionó por un momento antes de asegurar fuertemente a Zoro y correr hacia donde podría estar el clon, todo el tiempo manteniendo un ojo en la presencia que se desvanecía del francotirador. Cuando Toji y Zoro llegaron a su destino, Geto y Gojo ya estaban al lado del clon. ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Acabamos de lograrlo. Usamos el azul para movernos a alta velocidad. Aunque no podemos usarlo en lugares concurridos, añadió Gojo. El clon, presumiblemente la niña, estaba durmiendo en un sofá, y la pared exterior del edificio frente a ella se abrió, revelando el cielo despejado. Mientras Zoro saltaba del lomo de Toji, este los examinó a ambos y luego a la chica. Confirmando que ambos estaban ilesos, habló con Geto y Gojo. Cuida de Zoro por mí. Antes de que pudieran responder, desapareció. Gojo parpadeó. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó en el camino? Había un francotirador. ¿Ese disparo estaba destinado a tu papá? Me estaban apuntando a mí. Sin embargo, ni a papá ni a mí nos dieron. Por supuesto. Satoru entendió por qué Toji había huido inmediatamente después de dejar a Zoro en el suelo. Dado su temperamento de gorila, no dejaría escapar a alguien que le disparó a Zoro. Geto murmuró gravemente. Si fuera un francotirador, es probable que no sea un hechicero. Los hechiceros generalmente no usaban armas. Las armas no sirven contra las maldiciones, y existe mucha resistencia en las altas esferas a integrar las armas modernas con la hechicería. «Qué idea tan estúpida», reflexionó Zoro con amargura. «¿Por qué no usar un arma poderosa y fácil de conseguir? En un mundo donde muere gente a diario». Gojo inclinó la cabeza mientras se sentaba en el sofá. ¿La Asociación de Buques del Tiempo contrató a un sicario extranjero? Probablemente. Ese tipo de arma es poco común en Japón. Zoro, tras reencarnarse, había estudiado las armas y tácticas de este mundo. Entre ellas, las armas de fuego le habían llamado especialmente la atención. Eran increíblemente avanzadas y variadas en comparación con su vida anterior. Aquí la mayoría de la gente muere si les disparan. En este mundo, los límites de las capacidades de los no hechiceros son relativamente bajos, de ahí el desarrollo de armas de fuego que pueden matar fácilmente y en grandes cantidades. Pero en su vida anterior, simplemente ve al paraíso y encontrarás muchos guerreros poderosos capaces de esquivar o bloquear balas. Al llegar al nuevo mundo, un arma disparada por alguien que no domine el haki de armamento prácticamente no tiene importancia. La mayoría puede evitarla simplemente usando el haki de observación. Con un disparo afortunado, podrían no recibir daño gracias al haki de armamento o a las habilidades de las frutas del diablo. Había muchos lo suficientemente fuertes como para simplemente sacar la bala y cargar de nuevo. Ni siquiera me habría inmutado si me hubieran disparado 1 o 2 veces en mi vida pasada. Ahora, su cuerpo era más joven y las armas en este mundo eran mucho más avanzadas. Gojo se reclinó, emitiendo un sonido pensativo y luego dijo brevemente: «Eso es problemático». Sí. Incluso si hay un francotirador hábil, no hechicero, con una buena arma al otro lado, solo es una molestia para los 4. No sería suficiente para causar la muerte ni lesiones graves. Realmente no había nada que pudiera hacerles fallar en su misión de protección. Podría ser un poco complicado de manejar, ya que se trata de un extranjero y no es brujo. Bueno, simplemente lo derribarían y lo entregarían a la policía. En este país, el simple hecho de poseer ese tipo de arma asustaría a la policía. Geto preguntó: «Seguramente no enviarían a alguien que no sea hechicero contra nosotros 4. También debe haber hechiceros, ¿verdad? Eso sería realmente tonto». Zoro escuchó la conversación casual de los dos por un rato, luego giró su mirada hacia el clon que yacía en el sofá. El clon, Amana y Rico, era una chica con cabello oscuro, grueso y trenzado y una diadema blanca, que vestía un elegante uniforme escolar y parecía exactamente la estudiante de secundaria que se suponía que era. ¿Dónde la he visto?
Zoro sintió una extraña sensación de déjà vu. Rustle, Rico parecía estar a punto de despertarse, moviéndose ligeramente. Oh, parece que se está despertando. Gojo se inclinó para mirar a Rico de cerca. Finalmente, sus párpados se abrieron y ella miró hacia arriba con ojos azules. Parpadeo, parpadeo. Vio de cerca el rostro de Gojo. Y luego lanzó un puñetazo. ¿Qué me estás haciendo? Por supuesto, el golpe de Amana y Rico fue fácilmente bloqueado por la técnica ilimitada de Gojo. Rico se levantó del sofá de un salto y se alejó de un salto. Zoro exclamó, admirando su movimiento. Parecía que tenía al menos algunas habilidades básicas de defensa personal. Básicas era la palabra clave. Rico levantó los puños en posición defensiva y gritó. ¿Quiénes son ustedes? Si planean matarme, uno de ustedes tendrá que morir primero. Extraño cabello blanco, flequillo, e incluso un niño. ¿Eh? ¿Un niño? Los ojos de Rico se abrieron cuando notó a Zoro. ¿Eres tú, el chico que me dio el sombrero de paja aquella vez? Al oír esto, Zoro también recordó. La chica cuyo sombrero de paja, igual que el de Luffy, se había quedado atascado en un árbol, y Zoro había cortado la rama para recuperarlo. Ahora que lo pienso, ¿no la llamaban Lady Rico en aquel entonces? El nombre Rico no era inusual, así que no creía que fueran la misma persona. Para Zoro, también fue un incidente casi olvidado. Gojo miró a Zoro y preguntó. ¿Qué? ¿Un amigo? No. No. Solo nos cruzamos una vez. Zoro y Rico lo negaron simultáneamente. Gojo asintió. Cierto, no sería tu amigo. Si lo hubiera sido, Zoro probablemente ya lo habría trastocado todo, sin importar la asimilación ni nada. Satoru pensó para sí mismo. La mirada de Zoro se desvió hacia el ascensor. Apareció una de las criadas que llevaba una maldición que Geto había domado. Era la misma mujer que Zoro había conocido antes, con el cabello castaño recogido con pulcritud y vestida con uniforme de criada. La mujer dijo con voz suave. Señora Rico, estas personas son las que nos salvaron. Kuroi. ¿En qué estás montado? Esta es una maldición de esa persona con flequillo, explicó Geto sonriendo amablemente. Rico, no estamos aquí para hacerte daño, le aseguró. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, apareció Toji, saltando a través de la pared destruida con una gran espada y una maldición de armadura envuelta a su alrededor. ¡Ah! Rico gritó, agarrando a Kuroi, mientras Gojo agarraba a Geto. Zoro, el único que había percibido de antemano la presencia de Toji con su haki de observación, lo saludó con calma. ¿Has vuelto? Sí, me encargué de ello. Atrapó a un brujo, lo casi mató y lo arrojó frente a la comisaría con su ar. La policía puede encargarse a todo desde aquí. Gojo se palmeó el pecho. Ah, me asusté mucho. Maestro, ¿por qué subió de ahí? Así era más rápido. ¿Eres Spider-Man o algo así? ¿Subiste por la pared del edificio con una cuerda o algo así? ¿Dónde está eso? Acabo de saltar. Claro que escalar una pared saltando era algo que aterrorizaría a cualquier persona común. Toji sabía que era evidente, pero había más bombas colocadas por el asesino en ese lado, así que no tuvo más remedio que escalar la pared para desactivarlas. Amanai se estremeció y señaló con un dedo tembloroso a Toji. Como pensaba, sospechoso. Geto suspiró y negó con la cabeza. Parecía que las explicaciones iban a ser largas. Después de explicarle a Rico que eran hechiceros enviados desde la escuela secundaria del Jujutsu para una misión de protección, todos se reunieron en la sala de estar. Gojo, cruzando las piernas mientras estaba sentado, dijo. Pensé que estarías deprimido por la inminente asimilación, pero eres bastante animado para ser un niño. Rico, que había estado acariciando una maldición como si fuera una mascota, resopló con desdén. PFFT, por eso los plebeyos, se puso las manos en las caderas y dijo con orgullo. Escuchen bien. Quienes no saben hablan de la asimilación como de la muerte. Pero la asimilación significa que el señor Tengen se convierte en mí, y yo me convierto en el señor Tengen. Mi corazón, alma y cuerpo. Todo esto sigue existiendo incluso después de la asimilación. Zoro levantó ligeramente las cejas. No hubo ninguna vacilación en las palabras de Amana y Rico hace un momento. Pero tampoco hay certeza. No era que dudara, reflexionara y luego decidiera con firmeza decir esas palabras. Simplemente repetía lo que alguien más había dicho.
Eso lo hizo aún más vacío, desprovisto de cualquier contemplación real. Zoro observó en silencio a Amana y Riko. Yaga había descrito explícitamente esta misión como protección y borrado. Si realmente se tratara de un concepto de coexistencia o fusión, como describió Riko, Yaga no habría usado el término borrado. Él no es de los que hablan a la ligera. Eso significaba que algo sobre Amana y Riko como Amana y Riko desaparecería tras la asimilación. Para siempre. ¿Riko sabía esto? ¿Cambiaste tu fondo de pantalla? Sí. Es bonito, ¿verdad? Y en cuanto a la asimilación, si la gente tan solo escuchara cuando hablan. Riko les gritó a Geto y Gojo, quienes estaban absortos en su propia conversación, ignorándola. Luego volvió a la realidad. Kuroi, Kuroi. ¿No es hora de ir a la escuela? Las clases ya empezaron. ¿Será mejor que no vayas hoy? Silencio. Iré pase lo que pase. Toji frunció el ceño mientras miraba a Riko. Va a ser difícil brindar protección cercana allí. Después de haber investigado de antemano los antecedentes de Amana y Riko, Toji sabía que había asistido a la escuela secundaria femenina Renchoku. En ese lugar, a diferencia de Toji, que podía pasar desapercibido disimulando su presencia, los otros tres destacaban notablemente. Después de todo, era una escuela de niñas. Tendré que contactar con Yaga. Necesitaba preguntar hasta qué punto debían tolerar la voluntad del acusado. Toji pensó para sí mismo. Chapter 143. Chapter 132. Gojo terminó su llamada con Yaga y se apoyó en la pared con los brazos cruzados. Toji lo miró. ¿Qué dijo? El señor Tengen dijo que se le permitiera a la niña hacer lo que quisiera hasta que se asimilara. Gojo murmuró en voz baja, claramente no impresionado por la actitud despreocupada. Toji frunció el ceño, no satisfecho con la directiva. Si consideramos únicamente la asimilación, lo más sencillo sería llevar a Riko directamente a la barrera del Instituto de Jujutsu y mantenerla allí hasta la luna llena, cuando está programada la asimilación con Tengen. Pero con el líder espiritual del mundo de la hechicería dando semejante orden, no había otra opción. Toji se alborotó el cabello, mostrando su frustración. Entonces no hay elección. Yo me encargaré de la protección personal. No, no lo harás. A mis amigos les parecerá extraño. Amanai exclamó, provocando que Gojo se riera. Con esa forma de hablar tus amigos van a pensar que eres el raro. ¡Qué grosero! Hablo con normalidad delante de mis amigos. ¿Y por qué no hablas con normalidad delante de nosotros? Geto, tratando de calmar la situación, tocó suavemente el hombro de Gojo y luego le habló en tono tranquilizador. Riko-chan, ese hombre es un gorila increíblemente fuerte, quiero decir, maestro, así que estás a salvo. ¿Acabas de decir gorila? El desliz momentáneo de Geto provocó que la tensión en la sala aumentara. Si estás bien escondido, nadie detectará tu presencia, ¿verdad? Amanai miró a Toji, preguntándose si la afirmación de Geto era correcta. Toji, fulminándolo con la mirada, respondió a regañadientes. Bueno, excepto esos dos. Vaya. ¿Alguien te detectó? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Toji entrecerró los ojos y miró a los dos, uno de los cuales miraba a su alrededor sin darse cuenta de que era uno de los dos. Toji suspiró y luego acarició la cabeza de Zoro como consejo. Zoro, nunca debes crecer para ser como él. ¿Qué? ¿Qué hice? Después de que Riko y Toji entraron a la escuela, Geto, Zoro, Gojo y Kuroi esperaron afuera. Mientras Geto enviaba maldiciones para vigilar la escuela, Gojo se quejó. Es aburrido estar afuera. ¿No podemos entrar? Quizás disfrazados. Tu altura no coincidirá, Satoru. Sí. Incluso si pudieran disfrazar su apariencia o maquillarse para parecer niñas, su altura no se podía cambiar sin usar un hechizo. Zoro, aunque alto para tener 6 años, seguía siendo demasiado bajo comparado con las niñas de secundaria, y Gojo y Geto eran significativamente más altos que incluso las mujeres adultas. Que vengamos 4 y 3 ni siquiera podamos entrar. Quizás no era razonable ir a la escuela. No digas eso, Satoru. Tras la asimilación, tendrá que vivir como parte de Lord Tengen, confinada en las más profundas barreras de la academia de por vida. No volverá a ver a sus seres queridos. Al menos deberíamos darle tiempo para despedirse. Kuroi hizo una profunda reverencia ante ellos.
Gracias por complacer los deseos de Rico. No, solo estaba siguiendo las órdenes del Lord Tengen, dijo Geto con un gesto de desdén. No, Zoro estaba usando su brazo como almohada, durmiendo en el suelo. Rico no tiene familia. Sus padres fallecieron en un accidente de coche cuando tenía 4 años, y la he cuidado desde entonces. Como es una entidad en crecimiento, no puede salir libremente, excepto para ir a la escuela, así que tiene muchas ganas de ir, explicó Kuroi. Al escuchar esto, Geto sonrió suavemente. Entonces, eres su familia. Disculpe. La familia no tiene por qué ser solo de sangre. Geto miró a Zoro, que estaba profundamente dormido. En la academia era bien sabido que Tsumiki no era hija biológica de Toji. Inicialmente, debido a su parecido, también se sospechó que Zoro no era hijo de Toji, pero ese rumor se disipó rápidamente gracias a la estrecha protección de Toji. Consanguíneos o no, Zoro y Megumi sentían un profundo cariño por Tsumiki. Aunque Megumi quizá no lo supiera, Zoro sin duda sabía que Tsumiki no era su hermano biológico. Toji nunca le mostró su temperamento a Tsumiki. De hecho, a veces parecía que Tsumiki se sentía más cómodo con él que con Zoro. Toji, cuando miraba a Zoro, a veces parecía desesperado y ansioso. De repente, los ojos de Zoro se abrieron de golpe y saltó de su lugar de descanso. ¿Qué ocurre? Hay algo. No, estuvo allí todo el tiempo. No uno, sino algo lleno de energía. Bip, bip, bip. ¿Eso es un bomba? Hey. Zoro. Hay una bomba en la escuela. ¿Qué? Oh. Tenemos que ocuparnos de ello antes de que explote. Dicho esto, Zoro echó a correr, y Geto lo siguió rápidamente. Mientras corrían, Geto le gritó a Gojo. Saturn, encuentra a Manari, por si acaso. Aunque Toji la vigilaba de cerca, más valía la pena prevenir que curar. Gojo no perdió tiempo y entró en la escuela. Kuroi se levantó abruptamente. Yo también voy. Kuroi, conozco la distribución de la escuela. Mientras Geto observaba la figura distante de Zoro, se dio cuenta de que no había tiempo para discusiones y se apresuró a seguir a Zoro, con Kuroi a su lado. El lugar al que llegaron era un almacén lleno de materiales de arte. Un profesor que organizaba útiles escolares se sobresaltó por la presencia de Zoro y preguntó, «Oye, ¿cómo entraste aquí? No pareces un estudiante de aquí, siendo un chico». Zoro ignoró al maestro. No había tiempo para eso. Su rostro estaba fruncido por la concentración. No planeé venir aquí primero. Pero afortunadamente Zoro también encontró aquí lo que buscaba. Bip, bip. También se oía un leve sonido de un cronómetro que emanaba de esta habitación. El maestro, frustrado, se acercó a Zoro. Niño, ¿no me oyes? No sé cómo entraste aquí, pero... Swish, clan. Zoro desenvainó su espada y, con una ráfaga de viento, barrió todos los materiales de arte del aula por la ventana. Las cajas resonaron al ser expulsadas. Ruido sordo. Un dispositivo mecánico salió de una de las cajas. Y entonces, auge. Varias de las cajas explotaron en el aire. Kia. Sobresaltado por la repentina explosión, el profesor se lanzó al suelo. Geto, que lo había seguido tarde, gritó alarmado. Zoro. No estoy herido. Nadie lo está. Zoro murmuró, sin poder creer que había bombas escondidas en la escuela. Geto se acercó a la maestra caída y la ayudó a levantarse. Le preguntó con voz amable. ¿Estás bien? Sí, ¿qué fue eso de ahora? ¿Un ataque terrorista? Es complicado de explicar ahora mismo. Debería informar a los estudiantes y al profesorado que evacúen. Tú y. El chico, ¿no van a evacuar con nosotros? Somos una especie de equipo de limpieza. No te preocupes. El profesor asintió y salió del aula de arte a toda prisa. Geto se volvió hacia Zoro y preguntó, ¿quién puso la bomba aquí? No lo sé. Ya deben haber escapado. Esta bomba fue colocada hace mucho tiempo. No había rastro de actividad reciente, y considerando que Gojo no lo había notado, probablemente no fuera obra de un hechicero. Quizás ni siquiera quien lo dejó allí sabía que era una bomba. Bip, 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 bip. Maldita sea. Zoro murmuró una maldición mientras escuchaba numerosos tic-tac en sus oídos. Aún queda un largo camino por recorrer. Hay que desmantelarlos. ¿Un largo camino? Entonces no nos falta personal. Las bombas cerca de papá deben haber sido controladas por él.
Era impensable que Toji no hubiera oído los sonidos de las bombas que Zoro sí oyó. Solo necesitaban manipular las bombas instaladas en lugares donde Toji no había estado, a los que no podía llegar. Zoro cerró los ojos y concentró su haki de observación. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe. Uno en la segunda sala de profesores y otro en el pasillo del tercer piso. Geto asintió. Yo me encargaré de la segunda sala de profesores. Tú ve al pasillo del tercer piso con la señora Kuroi. La señora Kuroi no se da bien las direcciones, así que, por favor, guíalo bien. Hey. Sí, lo entiendo, señor Geto. Por aquí, Zoro. Zoro no tuvo tiempo de enojarse, por lo que miró a Geto una vez y siguió a Kuroi. Justo cuando Zoro puso un pie en el pasillo del tercer piso, se escuchó la voz de un hombre recitando un poema. Werhetz kein Ausat, baut sich kein Nesmer. El que ahora no tiene casa, no la construirá más. Exclamación de cierre. Desde el techo, una enorme casa abandonada descendió. Zoro vio a un hombre que sostenía una gran lanza dentro de la casa y apartó a Kuroi. Chocar. La casa se hizo añicos al impactar contra el suelo. Kuroi gritó en estado de shock. Señor Zoro. Crujir. Detrás de los escombros, el hombre, sintiendo el rebote de su lanza, rió entre dientes. Tienes agallas. Sonido metálico. Cuando la lanza del hombre atacó, Zoro saltó de los escombros con espadas en ambas manos y protegió a Kuroi. Señor Zoro, ¿está a salvo? Sí. Ese hombre es un hechicero extranjero. Probablemente contratado por la Asociación de Buques del Tiempo. El hombre occidental, con una barba larga y sosteniendo una lanza, frunció el ceño brevemente. Habría sido más fácil si hubieras muerto de una sola vez, silbido. Antes de que el hombre pudiera terminar su frase, Zoro se acercó rápidamente y blandió sus dos espadas. El hombre levantó rápidamente su lanza para defenderse. Clan. 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 Bang. Las dos espadas de Zoro se abalanzaron sobre el hombre. El rostro del hombre se endureció al ver cómo las espadas de Zoro repelían gradualmente su lanza. Pensó que Zoro no era un niño cualquiera, pero esa no era la fuerza que un niño debería tener. Necesitaba rehacer su hechizo inmediatamente. Desesperado, el hombre empezó a hablar rápidamente. Mi hechizo manifiesta los fenómenos descritos en el poema que recito. Normalmente, una vez que lanzo un hechizo, tardo 5 minutos en volver a usarlo. Sin embargo, al revelar información sobre mi hechizo, puedo potenciarlo y reducir el tiempo que lleva a reformularlo. El rostro del hombre se quedó en blanco cuando de repente Zoro habló en inglés. Zoro no solo había participado en misiones mientras asistía a la preparatoria Jujutsu. También había aprendido los conocimientos básicos del mundo de la hechicería. Por ejemplo, las encuadernaciones. Entre ellos, el vínculo básico que mejora los hechizos o habilidades físicas de uno al revelar información al oponente era algo que incluso Toji usaba con frecuencia. Zoro sonrió. Previsible. Tu hechizo y tu lanza. Estilo de 2 espadas, ciclón. Clan. Clan. Estrépito. El golpe circular de la espada destrozó las ventanas una tras otra, empujando al hombre y a la bomba por las ventanas rotas. La sangre brotó a borbotones de la boca del hombre, y el reloj de la bomba se apresuró a 0. Bip, bip. Auge. Carcajadas. ¿Qué es ese ruido? Alguien cayó. La bomba explotó cerca del hombre y se oyeron gritos en varias partes de la escuela. Geto corrió hasta el pasillo del tercer piso. Zoro. Geto, ¿te ocupaste de tu bomba? Me encargué de ello. Pero oí que alguien se cayó. Un hechicero extranjero vino. Al darse cuenta de la situación, Geto asintió. Vamos a reunirnos con Toji y Gojo ahora mismo. No es bueno quedarse aquí más tiempo. Yo guiaré el camino. Kuroi tomó la delantera y los tres salieron corriendo de la escuela. La escuela de Riko cerró rápidamente ese día. Naturalmente, las clases no pudieron continuar después de que explotaran bombas y una persona cayera del tercer piso al patio de la escuela. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sin embargo, el edificio de la escuela sufrió algunos daños. También hubo bombas cerca de Gojo y Toji, y aparecieron 2 hechiceros extranjeros. Pero, como Zoro supuso, Toji detectó las bombas con antelación, y Gojo se encargó de los 2 hechiceros, así que no había problemas cerca de Amanai.
No esperaba que llegaran a tales extremos para intentar matarme. Amana y parecía bastante sorprendida, perdiendo su forma habitual de hablar y murmurando en blanco en su silla. Toji, después de interrogar al hechicero relativamente ileso que habían capturado, chasqueó la lengua. Como era de esperar, fueron hechiceros extranjeros contratados por la Asociación de Naves del Tiempo, pero parece que no fueron ellos quienes colocaron las bombas. Parecía probable que hubieran enviado a una joven seguidora disfrazada de estudiante para colocar las bombas en la escuela. Geto, horrorizado, preguntó. ¿No se considera colocar bombas un delito grave? Bueno, es posible que hayan utilizado menores para la colocación real. Por supuesto, el adulto que lo orquestó sería castigado, pero solo si lo atrapaban. Dado que la asociación de vasijas del tiempo era completamente no mágica, los hechiceros no podían involucrarse en la investigación. Zoro, al ver a Amana y perdida en sus pensamientos, se acercó a ella. Amana y... Te vas a quedar así. Ya falta poco para la asimilación. Zoro. Geto gritó el nombre de Zoro en un intento de detenerlo, pero Zoro, imperturbable, continuó con calma. Dime lo que quieres. Habla y serás escuchado. Rico miró los ojos grises de Zoro. Eran como una enorme cordillera, firmes y majestuosos, impasibles ante el viento, la nieve o los rayos. Tanta fuerza y dignidad residían en los ojos de una niña mucho menor que ella. Piénsalo. ¿Qué quieres hacer antes de la asimilación? Al escuchar las palabras de Zoro, Amana y Rico reflexionó, como un soldado que cumple una orden. ¿Qué deseo? ¿Qué quiero hacer ahora? Al principio, solo quería volver a ver las caras de sus amigos, y lo había conseguido. Pero volver a la escuela no era una opción, pues no quería volver a poner en riesgo a sus amigos y profesores. Entonces, ¿qué queda ahí? La imagen que cruzó por la mente de Amana y Rico fue la del mar azul que solo había visto en pantallas e imágenes. Y, de un documental, la multitud de peces nadando en el mar. Ella hablaba como si estuviera encantada. El mar. ¿El mar? Sí. Quería ver la vasta naturaleza que solo había visto en vídeos, presenciar a los peces nadando en ella. Quiero ver el mar, los peces nadando allí. Antes de que todo terminara. Zoro la observó en silencio. Al menos esta vez, las palabras eran verdaderamente suyas. Zoro relajó su expresión y dijo suavemente. Entonces vámonos. ¿En serio? ¿Está bien? ¿Por qué no lo sería? Ya que Tengen había dicho que le concedería cualquier deseo que tuviera. Gojo se asomó y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Ella quiere ir al mar. ¿El mar? ¿A dónde? Bueno, tendremos que preguntar sobre eso. Espera un momento. No tienes por qué molestarte en venir conmigo. Ante el arrebato de Rico, Zoro se encogió de hombros. No es problema. Para nosotros no. Toji, Satoru. ¿Es una molestia mantenerla a salvo en el mar? ¿Por quién me tomas? Claro que no. Gojo se ajustó las gafas de sol mientras respondía. Geto sonrió cálidamente y dijo. Rico-chan. Somos fuertes. Así que no dudes en preguntarnos lo que quieras. Rico miró de un lado a otro entre Gojo, Geto y Zoro, que sonreían jactanciosamente. Toji no dijo nada en particular. En cambio, se limitó a observar a Zoro en silencio. Veamos a qué mar podemos ir. No podemos ir al extranjero. Podría ser difícil regresar a Japón a tiempo para la integración. Quizás en algún lugar cercano entonces. Tokio está demasiado lleno de gente, lo que dificulta su protección. De repente Gojo levantó la mano. ¿Qué tal Okinawa? Tendríamos que volar allí para comprobar si hay gente sospechosa, y Satoru podría proteger el avión con su hechicería. ¿Se te ocurrió una buena idea por una vez, Satoru? Mira, no, espera. ¿Qué quieres decir con por una vez, Satoru? ¿Qué se supone que significa eso? Rico, mientras los observaba planear el viaje ruidosamente, esbozó una leve sonrisa sin querer. Era la primera sonrisa sincera que mostraba delante de ellos. Chapter 144. Chapter 133. Chapoteo. Gojo juguetonamente salpicó agua de mar en la cara de Rico, lo que provocó que ella cayera hacia atrás con un grito de sorpresa antes de darse la vuelta para dispararle con una pistola de agua, exclamando juguetonamente. ¿Vas a probar un poco de tu propia medicina? Intenta golpearme.
¿Cómo vas a atravesar mi escudo? En la playa, vestidos con ropa de vacaciones, la divertida lucha de Rico y Gojo fue observada desde la distancia por Geto, Kuroi, Toji y Zoro. Sorbo, Zoro observó al dúo sin quitarles los ojos de encima mientras disfrutaba de su jugo de coco con una pajita. Para Zoro, esta era apenas la segunda vez que veía el mar en su vida. Su primer encuentro fue durante un sueño en su 6º cumpleaños, lleno de vívidas imágenes del océano. Toji también miró a Rico pero acercó a Zoro para apoyarse en sus piernas. Kuroi, un poco preocupado, le susurró a Geto. ¿Está bien que estemos tan relajados? La Asociación de Buques del Tiempo tiene su sede en Tokio. De hecho, estar lejos, en Okinawa, podría ser incluso más seguro. Puede que los hechiceros no sean conocidos, pero para quienes no lo son, como Zoro y Toji, detectar el peligro puede ser complicado. No se puede simplemente cerrar Tokio solo para mantenerlo a salvo. Por lo tanto, viajar en avión a una isla menos frecuentada y tranquila en Okinawa podría ser más fácil para las tareas de vigilancia. Bueno, la razón principal por la que estamos aquí en Okinawa es que Rico quería ver el mar y un acuario. Gojo, después de haber recogido un pepino de mar grande y serpenteante, se jactó de ello delante de Rico. Mira esto. Es un pepino de mar. Eso es repugnante. Zoro los observaba, pensando que se lo estaban pasando bien. Sus travesuras le recordaban a años atrás, cuando Luffy, Usopp y Chopper hacían el tonto. Geto sugirió, Zoro, ¿por qué no te unes? No, estoy bien. ¿No te gusta el mar? No precisamente. Solo quería centrarse en la defensa por el momento. ¿No es que Rico lo hubiera invitado a jugar? Zoro. Ven aquí y únete a nosotros también. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Rico gritó. Gojo les indicó que se acercaran. Sí, participa. Suguru, tú también. Estoy bien aquí. Geto, al no querer meterse al agua, se negó rotundamente. Cuando Zoro miró a Toji, Toji desvió la mirada de Rico y miró a Zoro, una calidez entró en sus ojos previamente impasibles. Toji empujó juguetonamente a Zoro hacia adelante, teniendo cuidado de no lastimarlo y sin mostrar ningún signo de rechazo. Ve a divertirte. No te preocupes por mí. Zoro miró a Toji vacilante y respondió. No te presiones. Mira quién habla. Ve. Rebota en el mar como un auténtico marimo. Zoro se giró y se sumó a la juguetona pelea entre Rico y Gojo. Se unió al bando de Rico. 2 contra 1. Eso es injusto. Si me uniera a tu lado, no estaría equilibrado. Kuroi inició una conversación con cautela. Señor, y escuché que usted es su padre, ¿es así? Sí. He oído que tiene 6 años. No soy hechicero y puedo ver maldiciones, así que no sé mucho del mundo de la brujería, pero entiendo que ni siquiera los hechiceros suelen empezar tan jóvenes. Es porque es Zoro. Toji interrumpió a Kuroi. El poder y la voluntad de luchar contra maldiciones y hechiceros a una edad tan temprana. La indomabilidad que ni siquiera los adultos en el mundo de la brujería pueden mantener. Extender la mano a los demás a pesar de todo. Ser plenamente capaz de asumir las consecuencias de sus propias decisiones, sean buenas o malas. Todo esto es porque Zoro es Zoro. ¿No querías detenerlo? Toji miró a Rico, que jugaba alegremente, igual que cualquier otra chica. A veces, incluso Zoro podía parecer un niño de su edad, y esos momentos le hacían entristecer el corazón. Podía comprender, en cierta medida, cómo se sentía esta mujer llamada Kuroi. Después de todo, a pesar de ser una entidad en crecimiento o cualquier término técnico, para un padre, es simplemente su hijo. Toji permaneció en silencio durante un largo momento antes de hablar. Quería detenerlo. Siempre. Quería decirle, fuera hechicero o no, que ignorara todo lo demás y viviera en paz solo con su familia, que dejara pasar las desgracias de los demás como si estuvieran fuera de su alcance. Pero eso no es lo que Zoro querría. Y no estaría bien. Aunque no era típico de Toji preocuparse por lo que estaba bien o mal, poco a poco fue aprendiendo a practicarlo. Es un mundo maldito donde un niño de 6 años tiene que salvar a la gente, pero no se puede decir que el acto de Zoro de extender la mano y blandir su espada para salvar a otros esté mal. Especialmente porque fue la primera persona en este mundo en ser salvada por esa mano. Empapado, Zoro se quitó el agua de la ropa con expresión malhumorada. Cuando Toji lo miró, Zoro dijo a la defensiva. No perdí. Es un empate. Toji rió levemente y abrazó al marimo mojado.
Después de una abundante comida juntos, Amanai visitó el acuario. Mientras Rico apretaba las manos contra el grueso cristal que la separaba del enorme pez, el rostro de Zoro se tornó hosco. Rico se giró hacia él y le preguntó: ¿por qué miras así? No, es solo que me recuerdas a alguien. Un chef pesado de cejas rizadas, que siempre fumaba y que solía mirar el acuario de Sunmi con el mismo tipo de anhelo y deseo mezclados en su mirada. Claro, comparada con ese chef, Rico era mucho menos irritante. Zoro incluso se sintió un poco culpable por asociarlo con ella. Amanai se rió entre dientes. ¿Era un amigo? Eso es ridículo. ¿Por qué debería ser su amiga? Zoro hizo una mueca y negó con la cabeza. Amigo. Difícilmente podría haber un término menos adecuado para describir la relación entre ese tipo y Zoro. Parece que sabes mucho sobre él. Tuve que enfrentarlo incluso aunque no me gustara. Estaban en el mismo barco, por lo que era inevitable verse, aunque peleaban cada vez que lo hacían. ¿Por qué miró el acuario? Estaba relacionado con su sueño. Todo azul. El mar mítico donde se encuentran peces de los 4 mares. El sueño de aquel hombre era encontrarlo. El acuario era un lugar para guardar temporalmente los peces que capturaban durante su viaje, así que naturalmente contenía una variedad de peces, probablemente recordándole a All Blue, pensó Zoro. Claro, con el apetito de Luffy, por mucho que lo llenaran, el acuario se vaciaba rápidamente. Al escuchar sobre All Blue, los ojos de Rico brillaron. ¿Un mar donde se reúnen todos los peces del mundo? ¿Existe realmente un lugar así? Sí lo hace. Zoro recordó la imagen de todo azul que había visto hacía mucho tiempo. Era un lugar magnífico. El de las cejas rizadas lloró un buen rato. Finalmente abrió un restaurante en All Blue. Tras la disolución de la tripulación, el chef abrió un restaurante marítimo en All Blue. Zoro había comido allí varias veces. Claro, como siempre, acabaron peleándose después. Parece que estabais bastante unidos. Te dije que no éramos cercanos. Zoro no podía aceptar en absoluto que estuviera cerca de tener cejas rizadas. ¿Aunque estabas allí cuando logró su sueño? No fui solo yo. Toda la tripulación del sombrero de paja lo vio junta. Debes haber tenido muchos amigos. Amanai murmuró, recordando los rostros de sus amigos que había visto recientemente y que nunca volvería a ver. A pesar del poco tiempo, ya los extrañaba. Anhelaba dibujar con ellos en los libros de texto, charlar de nada en particular. Ella se volvió hacia Zoro. Entonces, ¿está bien? Zoro miró a los ojos inocentes de Amanai por un momento y luego respondió con calma. No sé. Hace mucho tiempo que no lo veo. No sé cómo está viviendo. Probablemente esté bien. No es de los que se dejan vencer fácilmente. Cuando Zoro se enfrentó a la muerte, se llevó al más allá a todos aquellos que podían ser una carga para la nueva era y su tripulación. Entre los que fueron noqueados por su Haki del Conquistador, hubo bastantes sobrevivientes, pero estas personas no podían representar una amenaza para la era de inmediato. Zoro no tenía idea de dónde vivían ahora aquellos que eran sus camaradas, incluyendo a cejas rizadas. Los mundos se han dividido, era natural. Todos eran capaces de cuidarse solos, así que tuvo que asumir que estaban bien. No había vuelta atrás. Hiciera lo que hiciera, incluso si muriera de nuevo, jamás podría regresar al mundo de su vida anterior. Esa fue la intuición de Zoro. Amanai, ajena a todo esto, observó el rostro sereno de Zoro. Lo que comprendió fue que el niño que tenía delante también tenía seres queridos con los que jamás podría volver a encontrarse. Eso fue suficiente para ella. Rico comentó casualmente. Debes extrañarlos. Si eran tus amigos, es natural extrañarlos, ¿no? Chapter 145. Chapter 134. Zoro no confirmó ni negó querer verlo, simplemente cerró la boca con firmeza. Sin embargo, para Amanai, esa respuesta fue suficiente. ¿Te despediste a ese amigo? Te lo dije, él no era un amigo. Te pregunto si te despediste. Presionado por el persistente interrogatorio, Zoro respondió de mala gana. Más o menos. No sabía que sería la última vez. Ciertamente, no había ido al restaurante de ese tipo a propósito. Unos delincuentes intentaron atacar la ciudad natal de Zoro, y perseguirlos lo llevó cerca del restaurante. Como no había otros sitios para comer, Zoro cenó allí. Como siempre, acabaron peleándose fuera del restaurante.
Sonido metálico. Las espadas de Zoro chocaron contra las piernas del tipo y rebotaron. Pensé que estarías holgazaneando después de derrotar a Miauk, pero parece que aún sabes usar la espada. Espadachín Marimo. Sanji se secó el sudor de la cara mientras se burlaba de Zoro, quien respondió sin dar marcha atrás. ¿Y tú, con las cejas rizadas, solo brincando por ahí? ¿Abriste un restaurante y no cocinas, solo practicas patadas? ¿Qué demonios? Arug. Las llamas de la ira estallaron entre ellos. Una pareja que intentaba entrar al restaurante dudó al verlos. La mujer preguntó con cautela. ¿Estás abierto hoy? Exclamación de cierre. Zoro y Sanji cesaron simultáneamente su postura de combate. Sanji, notando la belleza de la mujer, instantáneamente tuvo corazones en sus ojos y se lanzó hacia ella como un rayo. Claro que estamos abiertos. Bienvenidos al restaurante oceánico de Sanji Pierna Negra. Por favor, no se preocupe por el Marimo, mademoiselle. Sanji acompañó a la mujer al interior, ignorando por completo al hombre, mientras Zoro juzgaba mordazmente, desagradable. La pelea se suspendió torpemente. Zoro envainó sus espadas. Fue un final tibio para su enfrentamiento, pero sus peleas siempre eran así. Empezaban por asuntos triviales, muchas veces sin resolver debido a alguna interrupción u otro acontecimiento, y volvían a pelear más tarde. Las razones de Zoro para pelear con este chef eran simples. El tipo era insoportable. Incluso después de que la tripulación se disolvió, la relación entre ambos, fundamentalmente incompatible a nivel del alma, permaneció inalterada. Zoro se dio la vuelta sin dudarlo. No había tiempo que perder por culpa de ese hombre de cejas rizadas. Tras acabar con los atacantes de su ciudad natal, tenía la intención de regresar a Leas Blue. El tipo gritó a la espalda de Zoro. Hola, Marimo. Cuando Zoro se giró con una expresión torcida, el chef, del brazo de la mujer y con un cigarrillo en la boca, sonrió. No te mueras de hambre. Zoro resopló y respondió. No te quedes sin Blanca, cocinero. Se dio la vuelta por completo. Y sin mirar atrás, se alejó. Esa fue la última vez que vio a Sanji. Fue una despedida digna de ellos, pensó Zoro. Mirando la cara tranquila de Zoro, Rico comentó. No pareces tener ningún arrepentimiento. Ninguno. No sobre eso. Zoro nunca tomó decisiones de las que luego se arrepintiera. Incluso si esas decisiones lo llevaron a la ruina, la derrota o a enfrentarse a la muerte, nunca se doblegó. No arrepentirse no siempre significa que tomó las mejores decisiones. Pensó en el hermano del capitán del sombrero rojo, siempre con una sonrisa alegre, envuelto en llamas. La fotografía en blanco y negro que apareció más tarde en el periódico capturó su cadáver. Tener un hermano menor problemático siempre preocupaba a su mayor, te lo confío, aunque va a ser difícil, él había dicho que lo cuidara. El que más odiaba perder a alguien. Cuando Luffy más necesitaba a Zoro, no podía estar a su lado. Debería haberme disculpado. Ya era demasiado tarde. Una vida sin arrepentimientos, murmurando para sí misma, Amana y miró el acuario. Era una vista tan hermosa que le parecía injusto solo verlo ahora. Tengo remordimientos. Las palabras se le escaparon sin que ella se diera cuenta. Zoro se giró para mirar fijamente a Rico mientras ella continuaba, con la mirada fija en el pez más allá del cristal. Solo me di cuenta al llegar aquí. Había tantas cosas que no había hecho. Por supuesto, al ser un recipiente de crecimiento, Rico no tenía la libertad de salir a menudo, pero sentía que debería haber encontrado una manera de probar más cosas. Ser un recipiente de crecimiento y fusionarse con Lord Tengen no es la muerte. Es un acto de orgullo y gloria unirse a él, le habían dicho repetidamente a Rico mientras crecía. Sin embargo, Rico sabía vagamente que fusionarse con Lord Tengen no era muy diferente de la muerte. Hasta que empezó la escuela, no le había dado mucho miedo. Era demasiado pequeña para comprender realmente el significado de la muerte. Pero después de conocer a Kuroi, ir a la escuela y hacer amigos, la idea de fusionarse se volvió cada vez más aterradora. En secreto, esperaba algo más. Para ver más. Para conocer más gente. Para conversar más. Para lograr más. Más. Ella quería vivir. Entonces, simplemente hazlo. Se le escapó un comentario casual. Rico giró la cabeza. Allí, Zoro se hurgaba la oreja con indiferencia y habló.
Las cosas que no has hecho, las cosas que quieres hacer. No era demasiado tarde. Para nada. Después de todo, ¿estás vivo, no? Si estás vivo, nada es imposible. Afirmó Zoro. Amanai dio una sonrisa juguetona. ¿Qué pasa si mi vida termina destruyendo el mundo? ¿Por Tengen? Si ese tipo se vuelve malo, simplemente lo detendremos. Quizás ya fuera un tipo malo. Vivir más de 1000 años cambiando de cuerpo le parecía incorrecto. Le recordaba más a los líderes del gobierno mundial que había visto en su vida anterior. Zoro no había considerado realmente oponerse a poderes superiores. Incluso cuando era mucho más débil, le había declarado la guerra al gobierno mundial. Así que declararle la guerra a un solo país, aunque fuera solo una sección como la sociedad de hechicería, no le importaba. Tendré que hablar con mi padre. Rico observaba a Zoro atentamente. Era sincero. Aparte de ser un recipiente de crecimiento, no tenía talentos ni habilidades especiales, pero eso sí lo notaba. Ella bajó su tono habitual y, llenando sus palabras de sinceridad, susurró suavemente. Gracias. Zoro, con los ojos nublados, observó cómo los profundos ojos azules de Rico vacilaban. Ella estaba dudando. Pero no fue una vacilación lo que anuló sus resoluciones anteriores, sino más bien fue una lucha por liberarse de una realidad que se había resignado a aceptar. Zoro miró a los tiburones que nadaban en el acuario y habló. Piénsalo un poco más. Aún hay tiempo. Después de reflexionar detenidamente, dudar y finalmente tomar una decisión. Dime. Para Zoro, los verdaderos sentimientos de Amanai eran más importantes que cualquier crisis en la comunidad de hechiceros o la estabilidad de Tengen. Amanai observó a Zoro por un momento y luego aceptó, diciendo que lo haría. Rico pasó todo el horario de apertura del acuario, cenó al caer la noche y jugó a Mario Kart con Kuroi hasta que se durmieron tarde. En el pasillo del hotel, fuera de su habitación, Toji, Gojo, Zoro y Geto estaban acurrucados juntos, vigilando mientras los dos dormían. Zoro miró a Gojo. Satoru, ¿no estás cansado? Tengo mi técnica inversa. Normalmente, incluso Gojo estaría bastante exhausto por mantener una visión normal e ilimitada durante tanto tiempo, pero debido a que estaba usando continuamente su técnica inversa, su condición aún estaba en su punto máximo. ¿No se supone que ya deberías estar durmiendo? No precisamente. Zoro, quien naturalmente tenía pocas horas de sueño y, durante su vida de pirata, a menudo se había quedado despierto durante la noche debido a tormentas, ataques enemigos o haciendo guardia, no estaba particularmente cansado. Toji cubrió los ojos de Zoro con su mano. Te despertaré si pasa algo, vete a dormir. No quiero. Siempre tan terco. Mientras Toji intentaba desordenar su cabello, Zoro, disgustado, esquivó su mano. Deberías descansar, papá. Has estado mirando a Rico todo el día. Si yo soy un marimo, ¿en qué te convierte eso a ti, papá? ¿Qué te parece? Obviamente, un gorila. Ja, Satoru. ¿Quieres una espina clavada esta noche? Geto, anticipando un posible desastre, se alejó lentamente de Gojo. Aunque Geto había experimentado destello negro y había mejorado significativamente su manejo de energía y técnica, Toji seguía siendo intimidante. Inusualmente, Toji no reaccionó mucho al comentario de Gojo. En cambio, le sugirió a Zoro. Entonces tomémonos un descanso los dos. Gojo agitó la mano perezosamente. Sí, el bebé Marimo debería ir a acurrucarse con el gorila y dormir bien. Cállate, muchacho. Soy el único que puede llamar a mi hijo Marimo. ¿Quién lo dice? Cállense los dos. ¿Qué hacen discutiendo por el apodo de otra persona, especialmente uno que ni siquiera le gusta a esa persona? Zoro tomó la mano de Toji y se lo llevó. No se dirigieron a la habitación del hotel, sino a un lugar inesperado. Toji lo sabía desde el principio, pero se dejó guiar. Terminaron en una terraza. Aunque pretendían volver a su habitación, Zoro estaba desconcertado. Bueno, esto tampoco estaba tan mal. Sobre todo, el cielo estaba repleto de estrellas. Una escena que antes era normal en su vida anterior, pero que era inusual en Tokio debido a la contaminación lumínica. Mientras Zoro miraba la noche estrellada, Toji rompió el silencio. Habla si tienes algo que decir. Y Zoro abrió un poco los ojos y se giró para mirar a Toji, sorprendido de que éste se hubiera dado cuenta. Eres mi hijo, Marimo. Como si no supiera cuando mi propio hijo tiene algo en mente. Toji pasó suavemente los dedos por el cabello de Zoro.
Chapter 146. Chapter 135. Hablé con Amana y Rico en el acuario hoy, mencionó Zoro. Toji ya lo sabía. Mientras Zoro y Amana y paseaban por el acuario, Toji también estaba allí, ocultando su presencia por seguridad. Por supuesto, Amana y no era consciente de la presencia de Toji, aunque Zoro, con su haki de observación, sí lo sabía. No habían oído su conversación. Podría haberlos escuchado fácilmente si hubiera querido, pero decidió no hacerlo deliberadamente. Aún así, podía adivinar de qué se trataba. ¿Le dijiste que viviera, no? Sorprendido por la suposición de Toji, Zoro lo miró inquisitivamente. Toji se encogió de hombros. Es bastante obvio lo que le dirías a ese chico. Si la propia Amana y hubiera tenido una creencia firme y hubiera elegido el sacrificio, eso sería una cosa, pero Zoro no dejaría que una joven a la que le lavaron el cerebro para sacrificarse lo hiciera tan fácilmente. No le dije que viviera. Le dije que lo pensara más. Es lo mismo. Aunque la llamaban recipiente, Amana y Rico era solo una chica que había vivido una vida relativamente tranquila y alegre. Con amigos en la escuela y una mujer como Kuroy a su alrededor, era imposible que no sintiera apego por la vida. Cuanto más lo piense, más atada se sentirá. Esto es lo que hacen los archivos adjuntos. El problema fue lo que vino después. Incluso si Amana y Rico dijera, no quiero que me asimilen, no es una situación en la que puedas simplemente decir, ¿en serio? Entonces no lo hagamos. Por supuesto, Zoro podría pensar diferente. Si ella dice que no quiere seguir adelante, la ayudarás, ¿verdad? Incluso mientras preguntaba, Toji ya sabía la respuesta. Aunque Zoro pudiera parecer distante, preocupado solo por sí mismo, invariablemente ofrecía ayuda a cualquiera que la solicitara, incluso si eran desconocidos. Como era de esperar, Zoro asintió con firmeza. Toji murmuró, sabiendo que así sería. ¿Te lo esperabas, eh? Te lo dije, eres mi hijo. Aunque no siempre podía decir que era un buen padre, lo había criado y cuidado. Lo conocía lo suficiente como para adivinarlo. ¿No vas a regañarme? ¿Cambiarías de opinión si lo hiciera? No. Entonces, ¿por qué molestarse? Zoro era testarudo hasta la médula. Una vez que tomaba una decisión, no vacilaba, ni se dejaba influenciar por las opiniones de los demás, incluso si provenían de la comunidad del Jiu-Jitsu, de su padre o del mundo mismo. Conociendo bien su naturaleza, Toji no había planeado regañarlo. Es simplemente un desperdicio de ambas energías. El verdadero problema eran los superiores. Detestaban la incertidumbre. Quisiera o no que Amana y se asimilara, probablemente intentarían forzarlo. No querrían considerar una situación en la que Tengen se volviera no humano y potencialmente hostil. Para ellos, no hay derrota en una pelea. El verdadero problema era lo que venía después. Garantizar la seguridad de Megumi, Tsumiki y la nave era crucial. El objetivo de Zoro no era solo evitar que Amana y fuera asimilada, sino asegurar que pudiera vivir en libertad después. Zoro miró pensativamente a Toji antes de hablar. Puedes enojarte si quieres. Sorprendido por un comentario tan inesperado, Toji giró rápidamente la cabeza. ¿Qué? Tú también puedes objetar. Zoro era parte de esta familia, y esta decisión podría afectar a toda la familia. Además de su propia resolución, quería escuchar la opinión de Toji, incluso si eso significaba enfrentarse a una oposición vehemente o a la ira. Papá estará de acuerdo conmigo porque me quiere. Nunca pensé eso. En absoluto. La gente ya era cautelosa con Zoro. Eso sería manipulación. Sería explotar una debilidad inevitable para obtener ventaja. Eso es opresión, violencia. Esa no es una opción. El amor y los sueños son cosas distintas. Incluso en una familia unida por el amor, cada persona puede tener deseos y valores diferentes, lo que podría generar conflictos. ¿No pasó lo mismo con Luffy, Dragón y Garp? De abuelo a nieto, 3 generaciones pertenecieron a organizaciones diferentes, cada una avanzando con sus propios objetivos y creencias. Toji se quedó momentáneamente sin palabras, entendiendo la implicación, pero... No haré eso, Zoro. Toji no juzgaba si era correcto o no obligar a Amana a asimilarse a pesar de su renuencia. En cualquier caso, no era particularmente importante. Probablemente lo mismo le ocurre a Zoro. Aunque este acto pudiera considerarse una falta, Zoro protegería firmemente a Amana y porque ella dijo que no quería asimilarse.
Si Zoro se inclinaba a detener la asimilación, Toji se pondría de su lado sin vacilar. Y lo contrario también sería cierto. Zoro, siendo un poderoso no hechicero de nacimiento, podría tener dificultades para integrarse plenamente en ambos bandos de la hechicería. Si Toji se oponía a Zoro y reaccionaba con ira en tal situación, significaría: terminarías completamente solo. Considerando que Zoro a veces se sentía solo, Toji se tragó lo que estaba a punto de decir a continuación. Zoro a veces tenía una forma particular de mirar las cosas, no solo viendo lo que tenía delante sino algo que ello le recordaba. En esos momentos, sus ojos grises parecían nublarse como si rememoraran recuerdos, para luego volver de repente a la realidad. Su rostro cambió sutilmente antes de volver rápidamente a la calma. Toji siempre supo qué emoción fugaz cruzaba el rostro de Zoro. Soledad. Anhelo. Y sentimientos con los que Toji estaba demasiado familiarizado. Lógicamente, Zoro debía extrañar a Chie. Después de todo, Zoro no había perdido nada más, al menos, que Toji supiera. Sin embargo, la idea de que no era solo eso lo atormentaba no dejaba de rondarle. No era que Zoro no extrañara a Chie. Parecía que también anhelaba algo más. Esta sospecha se confirmó en el cumpleaños de Zoro. No era un lugar donde hubiera estado con Chie, sino el océano que debería haber visto por primera vez. Aún así, Zoro parecía más solo y nostálgico que nunca. Lo disimulaba con una expresión indiferente, pero para Toji era evidente. Toji levantó con cuidado a Zoro en sus brazos. A pesar de ser grande para tener 6 años, a Toji le pareció ligero como una pluma. Zoro, inusualmente tranquilo y acurrucado contra él, miró a Toji. Toji, con la mayor sinceridad, habló en voz baja. Estoy de tu lado. No te dejaré recorrer tu camino solo, sin importar a dónde te lleve. Además, eres terrible con las direcciones. Si te dejo ir sola, te perderás. No puedo dejar que mi propia hija se convierta en una niña perdida. ¿Qué? Zoro se enfureció como siempre, y Toji rió entre dientes. De hecho, esa era la cara que le sentaba bien a su Marimo. Hagas lo que hagas, te apoyaré, pero ten en cuenta una cosa. Cuídate. Así es. No importa a quién salve o contra quién pelee Zoro. Solo que no se lastime. Eso es todo lo que deseo. Zoro miró directamente a Toji y dijo. Gracias. Ni lo menciones. Después de todo, ¿no se supone que los marimos son suaves? Da igual. Zoro es suave. Toji reflexionó sobre esta idea y, juguetonamente, pellizcó la mejilla de Zoro. Luego añadió. Para que lo sepas, Gojo y Geto sienten lo mismo por ti. Al recordar a esos dos, que charlaban distraídamente sobre lo fuertes que eran, el rostro de Toji se agrió. ¿En qué estaban pensando, discutiendo abiertamente asuntos que podrían enemistarse con las altas esferas de la comunidad hechicera? Por supuesto, nadie más que Toji podría haber escuchado su conversación. Zoro asintió sin sorprenderse. Ya me lo imaginaba. Puede que Toji no lo supiera, pero esos dos nunca apoyarían forzar la asimilación si el recipiente no estaba dispuesto. Ahora, todo lo que quedaba realmente era, la decisión de Amanai. Llegó la mañana. Desayunaron en su alojamiento y abordaron un avión de regreso a Tokio. Al llegar a Tokio sin incidentes, Amanai Riko, escoltada por 4 guardianes, se despidió de Kuro y entró en el pasaje que conduce a las tumbas de las estrellas. Golpe sordo, golpe sordo. Amanai caminó detrás de Zoro, Toji, Gojo y Geto. Sus ojos azules movían con inquietud. Sus pasos se hicieron más lentos, pero los demás seguían adelante, aparentemente inconscientes. Riko miró a Zoro, quien sostuvo su mirada y articuló en silencio. Habla con el corazón. De repente, Riko se detuvo, lo que provocó que los 4 también se detuvieran. Entonces se dio cuenta de que habían estado ajustando su ritmo para igualarlo todo el tiempo. Gojo inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué pasa, Amanai? Yo y luchando por hablar, Amanai finalmente encontró sus miradas tranquilas y dijo. No quiero someterme a la fusión. Una vez que empezó, fue como si se hubiera roto una presa y sus palabras salieron sin control. Quiero vivir. Una lágrima rodó por la mejilla de Riko. Ah, ahora lo entiendo. Ella siempre había querido decir esto. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras Amanai continuaba apasionadamente. Con Kuroi, con mis amigos, con mucha más gente.
Geto sonrió con ironía, como si no pudiera evitarlo, y aunque Gojo parecía querer burlarse de su interminable estado de llanto, se contuvo. Ver más, comer más, experimentar más y... Para prolongar la vida, todos decían que había que acabar con ella, aunque fuera solo por un momento más. Eso es lo que quiero y si es así, deberías haberlo dicho en la entrada. ¿Para qué caminar hasta aquí? Gojo, cállate. ¿A quién le estás llamando cállate? Geto apretó el puño. Si no fuera por la constante protección, se lo habría metido en la boca de Gojo. Todavía llorando, Riko extendió su mano mientras Geto le hablaba suavemente. Regresemos, Riko-chan. Sus ojos se abrieron de par en par. Se secó las lágrimas y asintió. Sí. Amanai tomó la mano de Geto. Toji, observando en silencio, señaló otro camino. Sígueme. Por aquí. Pensarías que lo planeaste. Yo fui quien lo preparó. Gojo refunfuñó. Toji intentó agarrarlo, pero fue bloqueado por las defensas siempre activas de Gojo. Malditas sean esas defensas. Riko miró hacia atrás. Al ver sus claros y decididos ojos azules, Zoro asintió. Deja el resto en nuestras manos. Sigues viviendo. Chapter 147. Chapter 136. Los cuatro escoltaron a Amana y Riko a una casa segura preparada por la familia Gojo. Naturalmente, las altas esferas sospecharían de ellos si la ceremonia de fusión con los Tengen no se realizaba y el recipiente desaparecía. Después de todo, Riko, una simple hechicera visual capaz de ver maldiciones, no tenía forma de escapar de los cuatro sola. No es que sería diferente incluso si ella fuera una hechicera. Incluso con los cuatro vigilando atentamente a la vez, nadie podría escapar por sí solo. Las altas esferas lo sabían, y probablemente Tengen también. De todos modos, cualquier excusa que demos no servirá de nada. Así que decidieron mentir descaradamente. El barco se ha escapado. ¿Cómo? No lo sabemos. Una mentira descarada. Haciendo la vista gorda. Pero las altas esferas no pudieron presionarlos demasiado. Son demasiado fuertes. Gojo Satoru, Geto Suguru, Zenin Toji, Zenin Zoro y la familia Gojo. Convertir a uno solo de ellos en enemigo sería un dolor de cabeza, y ni hablar de todos. Si tuvieran la capacidad de hacerlo, el mundo de la hechicería no estaría tan decaído. El único momento en que Tengen puede realizar la ceremonia de fusión con el recipiente es durante la luna llena. Si transcurre ese tiempo, la ceremonia no podrá celebrarse hasta la siguiente luna llena. Quienes deseen la fusión no podrán matar a Amana y Riko hasta entonces. Suguru expresó su preocupación. ¿De verdad está bien involucrar también a tu familia, Satoru? Si la familia Gojo llega a ser considerada a la par con las altas esferas, está bien, Suguru. Para eso soy el jefe de familia. La familia Gojo siempre ha sido lacayo de estos idiotas. No te preocupes. Satoru Gojo, un nacimiento inusual en 400 años, es el jefe de la familia Gojo y posee los 6 ojos y la inmensidad. Su palabra es inamovible en la familia Gojo. Sea como sea, si todo el mundo de la hechicería se volviera contra ellos, la familia Gojo lo aceptaría si fuera la voluntad de Satoru Gojo. Ese es el peso que un hechicero con 6 ojos y habilidades ilimitadas tiene en la familia Gojo. Toji, de hace 10 años, ¿podría haberse burlado de la idea de un gran clan arriesgando todo por una persona? Bueno, todos se aferraban a una persona, de una forma u otra. La mirada de Toji se dirigió naturalmente a Zoro. El sonido del teléfono de Zoro volvió a resonar. ¿La otra parte no responde? Zoro se quitó el teléfono de la oreja y lo miró fijamente antes de volverse hacia Toji. Padre, uno de nosotros debería regresar a la cima del Jujutsu. ¿Por qué? Hemos dejado a Tsumiki y Megumi solos durante demasiado tiempo. No era que a Megumi y Tsumiki les disgustara Yaga, y aunque Yaga era confiable, no era de su familia. No podía cuidar de Megumi y Tsumiki tan bien como Zoro o Toji. Masamichi y Shoko tampoco contestan sus teléfonos. Yaga ha estado. Algo no encajaba. Shoko quizá no contestara el teléfono si estaba ocupada con experimentos u otras tareas. Pero Yaga siempre se aseguraba de estar localizable cuando cuidaba a los niños, asegurándose de que Zoro y Toji pudieran contactarlo en cualquier momento. Al ver la expresión incómoda de Toji, Zoro añadió. Aún no tienen ningún problema de salud.
Lo había comprobado, por si acaso, pero las vibrecars de Megumi y Tsumiki no mostraban signos de quemaduras, y ambas estaban orientadas en dirección al Instituto de Jujutsu, lo que indicaba que no estaban separadas ni fuera del Instituto de Jujutsu. Yo iré. Toji habló y Zoro asintió. Satoru, mirando su teléfono, chasqueó la lengua. Parece que los altos mandos ya lo saben. Me están llamando de nuevo. ¿Tan pronto? Demasiado rápido, juzgó Toji con frialdad. Parece que hubo una fuga. ¿De dónde? Lo más probable es que sea dentro de la familia Gojo. Incluso sin un traidor declarado, muchos ojos estaban puestos en la familia Gojo, como los Zenin o los Kamo. Gente que bailaría de alegría si Gojo cayera. ¿Te vas, Satoru? Tengo que irme, tarde o temprano. Ahora no puedo. Hay cosas que necesitan que les digan. ¿Cómo qué pasaría si pusieran a uno de los suyos en contra de ellos? Bueno, el hecho de que tenga que explicar estas cosas una por una solo demuestra lo podridas que son. Si no lo van a usar, ¿por qué carajos llevan una cabeza sobre sus hombros? Gojo atacó internamente a los altos mandos. Zoro se puso de pie. Yo me voy. Padre, quédate aquí. Gojo y Geto son ambos hechiceros. Esto significa que son indefensos ante elementos que no pueden contrarrestarse con hechicería. Los únicos capaces de lidiar con estos asuntos son Toji y Zoro. En caso de imprevisto, uno de ellos debía quedarse con Amanai. Además, los niños le tenían más cariño a Zoro. Si pasaba algo, incluso si Toji iba, simplemente preguntaban dónde estaba Zoro. ¿Y estás seguro? ¿Por quién me tomas? Como mi márimo, por supuesto. Hey. No puedes ir sola. Lleva a Geto contigo. La firme declaración de Toji hizo que Zoro hiciera pucheros, pero no discutió. Cuidarse. Eso es todo lo que Toji quería de Zoro. Sí. Zoro asintió y salió de la casa segura con Geto, regresando a la escuela de Jujutsu. A pesar de las preocupaciones, a Megumi y Tsumiki no les pasaba nada. Jugaban felices con un osito de peluche que Yaga había hecho recientemente. Yaga parecía un poco demacrado, pero eso es lo que se espera cuando se cuida a niños. La señal era extrañamente débil. Yaga explicó por qué no había respondido a las llamadas de Zoro, diciendo que de repente los teléfonos de la escuela de Jujutsu no funcionaban correctamente. Por supuesto, esa también era la razón por la que Shoko no se había puesto en contacto. Todavía estamos averiguando la causa. Probablemente no sea nada. Yaga lo mencionó con indiferencia. Estaban dentro de la barrera de la preparatoria Jujutsu, y no había rastros ni residuos cerca de los teléfonos. La suposición de Yaga no era del todo descabellada. ¿Qué pasó con la nave? ¿Qué pasó? Yaga preguntó, lo que provocó que Zoro sonriera con picardía. ¿Qué crees que pasó? Yaga se masajeó el cuello, que se había tensado involuntariamente. Sin embargo, no podía reprender a Zoro ni preguntarle cómo pensaba asumir la responsabilidad. No a Yaga. Yaga fulminó con la mirada a Geto, quien sonreía descaradamente junto a Zoro. Geto habló con calma. No estaría bien, Yaga-sensei. Obligar a esa joven a morir contra su voluntad no está bien. Yaga no podía negar esa afirmación. Pero hacer lo correcto no siempre conduce a buenos resultados. Debes estar preparado para lo que viene. Lo sé. Fue Zoro quien asintió, no Geto, ya que Yaga no dijo nada más. Sabiendo que no lo escucharían, siendo su maestro, se abstuvo de hacer más comentarios. Tras su conversación con Yaga, ambos caminaron por el centro del Jujutsu. Planeaban explorar un poco, atrapar a cualquiera que los espiara y luego regresar a la casa segura tras asegurarse de que no los siguieran. Las cosas resultaron mejor de lo esperado, Zoro. Sí. Metas exitosas. Una familia sana y salva. Un lugar siempre seguro. Compañeros de confianza a tu lado. Fue el escenario perfecto para la complacencia. Hermano. Zoro oyó la voz de Megumi. Solo alguien como Zoro o Toji podría oír con claridad un sonido tan débil. Ni Geto ni Gojo lo habrían notado. Instintivamente, Zoro se giró hacia la fuente del sonido. Y hubo un encuentro directo. Un hombre de cabello castaño se encontraba en el bosque de la academia. Era el ex subdirector de la preparatoria Tokyo Jujutsu, a quien habían visto en varias misiones. Salvo por una suave sonrisa que reemplazaba su habitual expresión demacrada y cansada, su aspecto era el mismo de siempre. No, no es exactamente lo mismo.
Había una nueva cicatriz cosida en su cabeza que antes no estaba allí. Todas estas observaciones pasaron por la mente de Zoro en un instante. De la mano del subdirector, cayó una grabadora. Justo cuando Zoro, instintivamente, se dispuso a reaccionar, Geto percibió algo extraño y se giró para mirar. ¿Zoro? Zoro ya había desaparecido. Chapter 148. Chapter 137. En el momento en que quedó atrapado en el hechizo, Zoro se dio cuenta de que estaba parado encima de una bomba. No metafóricamente, sino una bomba real. Transportado a un lugar desconocido y casi pisando una bomba, Zoro reunió con urgencia todo su haki de armamento al límite y cubrió todo su cuerpo. Auge. Con una explosión ensordecedora, decenas de minas detonaron simultáneamente. La montaña tembló y la zona donde estaban las minas se derrumbó, enterrando a Zoro bajo un montículo de tierra. Silbido. Cortando la tierra, el subdirector, ahora poseído por Kenjaku, esquivó sin esfuerzo un ataque dirigido a él. Los ojos de Kenjaku brillaron de emoción. Entonces, él no era alguien que muriera por algo así. Un hechizo que fija a un oponente y lo teletransporta a una ubicación designada. Kenjaku se apoderó del cuerpo del subdirector y atacó a Zoro en su momento más tranquilo y desprevenido, pero fue una lástima. No será fácil terminar esto, ¿verdad? Bueno, bien. Kenjaku tenía más que esto preparado. Con un estallido de energía, Zoro emergió del suelo con su estilo de 3 espadas. A pesar del derrumbe causado por las minas, Zoro salió ileso. Zoro aterrizó sano y salvo y se enfrentó a Kenjaku. Mientras escupía un bocado de tierra, su mirada estaba clara y concentrada. ¿Qué clase de hombre es este? Lógicamente, uno podría pensar que el subdirector se había vuelto loco, pero fue mucho más que eso. Kenjaku habló a la ligera. Qué lástima. No moriste. Trampas como esa me resultan demasiado familiares. Un pirata en Grand Line se levanta en plena noche, ya sea un buque de guerra a la vista o un tifón, siempre listo para luchar o huir. Nunca había un momento de paz absoluta en la vida de un pirata. Zoro había experimentado batallas tan impredecibles en numerosas ocasiones, como continuas peleas contra los señores de la guerra incluso cuando estaba cerca de la muerte. Por encima de todo, Zoro era alguien que, independientemente de su entorno pacífico, siempre estaba listo para sacar su espada y entrar en una batalla. Era más su naturaleza que el resultado del entrenamiento o la experiencia, un rasgo único que no cambiaría a lo largo de varias vidas. Un luchador nato, como dijo una vez alguien cuyo rostro Zoro ni siquiera podía recordar. La sonrisa de Kenjaku se profundizó. Sinceramente, estaba impresionado. ¿De dónde ha salido semejante criatura? En la brujería, existe el concepto de intercambio equivalente. Cuando nace un hechicero, nace un espíritu correspondiente, y cada maldición tiene un precio equivalente a lo que obtiene. Sin embargo, a pesar de no ser un hechicero puro, Zoro poseía un poder tremendo. Terrible con las direcciones, sí, pero, bueno. A Kenjaku no le pareció una maldición. Si así fuera, no podría correr directamente hacia el enemigo que tiene frente a él. Una maldición no cambia con las circunstancias ni se puede superar. Pero Zoro siempre encontraba su camino en la batalla al enfrentarse a un enemigo. No hay excepciones para una maldición, por lo tanto, Zoro no estaba maldito, concluyó Kenjaku. No solo en Japón sino también en el extranjero, incluso después de recopilar información, lamentablemente no fue posible comprender exactamente qué es Zoro o cómo llegó a existir tal ser. Pero no llega más lejos. Su interés por Zoro no era lo suficientemente intenso como para superar su curiosidad sobre el propósito que deseaba. Originalmente, se suponía que Toji mataría la nave, pero desde que Toji dejó de ser un asesino de hechiceros y se afilió al Instituto Jujutsu, cambió de dirección para evitar que el recipiente se asimilara. Toji no tiene realmente ninguna razón para impedir la asimilación. Así, Kenjaku manipuló a Toji para solicitarle que obstaculizara la asimilación de la embarcación. Su relación padre-hijo era estrecha, y Zoro, que normalmente protegía a inocentes, especialmente mujeres y niños, era fácil de manipular. Incluso organicé de antemano que el barco y Zoro se encontraran. Kenjaku se rió entre dientes al recordar la escena en la que Zoro entregó el sombrero de paja al recipiente, que parecía sacada de un manga romántico. Debido a posibles accidentes, la embarcación rara vez recibía permiso para salir. La razón por la que Riko recibió permiso ese día fue la interferencia de Kenjaku.
Como era de esperar, Toji cumplió la petición de Zoro y extrajo el recipiente en secreto. Tengen, el recipiente y la hechicería de la causalidad, estrechamente ligada a él, fueron impotentes ante la intervención de la maldición renegada. En ese momento, Zoro se convirtió en nada más que un obstáculo molesto. Es necesario eliminar los obstáculos. Aunque no estaba del todo desinteresado, Zoro era demasiado problemático como para mantenerlo con vida solo por curiosidad, especialmente porque su crecimiento futuro era incierto. Kenjaku estaba completamente preparado. Se había apoderado del cuerpo del director durante una misión, lo que le permitió atravesar la barrera del Instituto Jujutsu, y había desestabilizado deliberadamente la señal del Instituto Jujutsu para crear un pretexto para que Zoro viniera. Un hechizo que se activa solo al encontrarse con los ojos requería que Zoro lo mirara, gracias a una grabadora que contenía la voz de su hermano. Satoru Gojo no pudo venir con Zoro a la escuela secundaria Jujutsu. Probablemente la familia Gojo estuvo involucrada en la extracción del navío, por lo que necesitaban que el jefe de la familia, Satoru Gojo, los controlara. Eso dejó a Zenin Toji y Geto Suguru como los más propensos a acompañar a Zoro. Kenjaku había calculado que Geto Suguru, cuyo estilo de combate era bastante diferente, probablemente complementaría a Zoro, y esto era exactamente correcto. La debilidad común de Zenin Zoro y Geto Suguru era su baja velocidad. Claro que eran algo rápidos, pero no lo suficiente como para interrumpir el hechizo de Kenjaku antes de que se activara. No pueden ser asesinados mientras los cuatro estén juntos. Pero si se trata solo de Zoro y uno contra uno, Kenjaku confiaba en que podría matarlo antes de que llegaran Satoru Gojo o Zenin Toji. Zoro no tendría ningún medio para contrarrestar esta técnica. Kenjaku juntó las palmas de las manos, entrelazando los 10 dedos. Luego cantó. Expansión del dominio. Profusión de útero. Un dominio no segmentado se fusionó con el espacio y se expandió. Los rostros de los muertos se entrelazaron formando pilares de madera, proyectando ramas siniestras. Y luego, una inmensa gravedad presionó a Zoro, arrastrándolo hacia el oscuro abismo de aguas venenosas. Chapter 149. Chapter 138. ¿Pero qué es la expansión de dominio? Era el día después de la reunión de intercambio, una rara ocasión en la que estudiantes de primer y segundo año se reunieron en el mismo salón de clases. Durante la reunión, mientras Shoko estaba cansada de atender a los estudiantes heridos y Zoro estaba inexplicablemente dormido en un escritorio del aula al final de la tarde, Aibara les hizo una pregunta a los estudiantes de segundo año. Ayer, el mayor Gojo entrelazó los dedos y gritó vacío ilimitado. Eso es expansión del dominio, ¿verdad? Aibara lo demostró entrelazando sus dedos medio e índice, imitando el gesto con la mano de Gojo del día anterior. Geto le sonrió amablemente a Aibara y le explicó. Eso no fue expansión de dominio, Aibara. Fue un intento fallido de expansión de dominio. No tuvo poder ni utilidad, salvo avergonzar a Satoru. Pensé que funcionaría. Satoru, eso es arrogancia. La expansión del dominio es la cumbre de la hechicería. Incluso para el más fuerte como Gojo, todavía era demasiado pronto. Nanami, al igual que Aibara, no muy versado en el mundo de la hechicería, inclinó la cabeza confundido. ¿Esa técnica realmente se considera la cumbre de la hechicería? Sí. La expansión del dominio es esencialmente la flor innata de la hechicería. ¿Qué es exactamente esa técnica? Reflexionó Geto, recordando la información. No sé cómo hacerlo, y no he visto a nadie usarlo, solo lo aprendí teóricamente, pero por lo que he oído, implica segmentar el espacio con una barrera, luego crear un dominio nativo con hechicería dentro de ese espacio e imponer una técnica. Incluso la explicación misma era compleja y la técnica en sí era realmente muy difícil. Según la literatura, se requiere un inmenso poder de hechicería y, después de desplegar un dominio, hay un breve momento en el que las técnicas pueden volverse sobrecargadas e inutilizables. Nanami escuchó atentamente la explicación de Geto y comentó. Es una técnica que vale la pena utilizar a pesar de los riesgos. Así es, murmuró Gojo, apoyando la barbilla en su mano. Cuando despliegas un dominio, cada técnica de ese hechicero seguramente dará en el blanco. ¿En realidad? ¿En serio, mayor? En el momento en que alguien entra en la expansión de dominio de otro, queda prácticamente impresionado por la técnica. Porque el acto mismo de expansión de dominio implica imponer una técnica al dominio innato. Una vez atrapado dentro, la técnica te golpea.
Entonces, ¿no hay forma de contrarrestar la expansión del dominio? Siempre hay una manera. Gojo levantó un largo dedo índice. 1. Escapar de la barrera. ¿Es eso posible? Suele ser difícil. Está diseñado para contener. Destruir la barrera desde dentro es difícil. No solo son barreras robustas, sino que, como la barrera distorsiona el espacio, no está claro exactamente dónde hay que romper para escapar. Es esencialmente imposible, ¿no? Así es. Pero no solo existe el método que mencionó Satoru. También puedes contrarrestarlo con suficiente poder de hechicería. Dado que las barreras, técnicas y dominios están hechos de hechicería, es posible contrarrestarlos con hechicería. Sin embargo, la eficiencia es demasiado baja, por lo que en realidad es solo una forma de ganar tiempo. Entonces, ¿no hay mucha diferencia con el primer método que mencionó el mayor Gojo? Ignorando el descarado comentario de Aibara, Geto continuó. Otro método es explotar la brecha antes de que se active. Dado que la expansión de dominio es una de las técnicas de hechicería de más alto nivel, incluso los hechiceros más competentes necesitan señales con las manos y encantamientos para iniciarla, lo que inevitablemente crea una vulnerabilidad que puede ser explotada. Nanami hizo una mueca como si le hubiera sorprendido lo absurdo de la idea. ¿Quién podría hacer eso? O, tal vez el maestro Toji podría. Se imaginó a Toji, apareciendo aquí y allá a una velocidad invisible. ¿Cuánto poder de hechicería se necesitaría para potenciar las habilidades físicas y alcanzar su velocidad? Parecía poco probable. Por último, queda un método más, la forma más efectiva de contrarrestar una expansión de dominio. Oh. Como era de esperar del mayor Gojo. ¿Qué pasa? Aibara miró a Gojo con ojos brillantes. Gojo, inusualmente serio, juntó las manos y habló. Implementa tu propio dominio. Nanami rompió el lápiz que sostenía. Las venas de su frente se hincharon al apretar los dientes. Si eso fuera posible, ¿estaríamos discutiendo esto? Parecía que el moretón que tenía en la mejilla por el golpe que Toji le había dado en la reunión todavía le dolía. Mientras Aibara reflexionaba, su rostro se puso ligeramente pálido. Pero si esas son las únicas formas de contrarrestar una expansión de dominio, eso significa que el mayor Zoro no tiene ningún medio para resistirse a una expansión de dominio. Un veneno oscuro, como las profundidades del mar, arrastraba a Zoro sin cesar. El veneno se filtraba por sus ojos, nariz, oídos, boca y piel. Era una sensación asfixiante que ya había experimentado antes y que bloqueaba todas las direcciones. Sentía como si le pincharan cada poro de la piel con agujas al rojo vivo. Era un dolor insoportable, pero no podía gritar. Su cuerpo estaba rígido, incapaz de moverse. Zoro obligó a sus labios a moverse, apretando los dientes. Este no fue el peor dolor ni el peligro más grave que había afrontado en su vida. Ahora era el momento de pensar en una forma de ganar. Me he hundido demasiado como para que mi corte pueda alcanzar a ese tipo. Desde esta distancia, ni siquiera un movimiento brusco del brazo sería letal. Así que primero necesitaba salir de allí. Su visión se nubló. En el negro mar de veneno, apareció un caleidoscopio de colores. ¿Existe un efecto alucinógeno además de la parálisis causada por el dolor? Realmente lo tiene todo. Zoro se esforzó por abrir bien los ojos, pensando. A lo lejos, una figura vestida con un sudario blanco, sosteniendo una larga guadaña, se acercó lentamente a Zoro. La muerte se acercaba. Gojo le dio un golpecito serio a Aibara en la frente. ¡Ay! Preocúpate por ti mismo. ¿Por qué te preocupas por Zoro? Preguntó Gojo con voz incrédula. Él mismo cortaría al rey Yama y regresaría con vida incluso si cayera al infierno. Bien podría gobernar el infierno. No, no es eso. Regresaría a este mundo preocupado por su familia. Porque, si Zoro va al infierno, el gorila probablemente intentará seguirlo. Ese niño finge ser indiferente, pero es bondadoso. En realidad no querría arrojar ni siquiera a un padre despreciable al infierno. Su haki de armamento puede contrarrestar técnicas. Probablemente lo contrarrestaría de esa manera. Eso se siente similar a contraatacar con poder, ¿no? No es incorrecto, murmuró Gojo, rascándose la cabeza. El haki de armamento de Zoro es un poco diferente al simple poder. No se trata solo de contrarrestar técnicas, sino de anularlas.
Gojo no ha dicho directamente que el haki de armamento tenga un efecto anulador sobre las técnicas, pero lo ha notado. Bueno, quizá también tenga otros medios. Ocultar las propias técnicas es básico para un hechicero. O tal vez, puede que ni siquiera sepa lo que tiene. En el veneno negro, Zoro aferró su espada con fuerza. La parca que se acercaba se detuvo de repente, y su mente, hundida, se enganchó y se impulsó como un pez en el anzuelo. La sangre le inundó los ojos y sus pupilas grises brillaron. Una risa hueca brotó de los labios de Zoro. No es buena esgrima, no tiene buen haki, no tiene buenas técnicas físicas, no hace buen uso de la hechicería o de los poderes de las frutas del diablo. ¿Solo con este truco, pensaste que me matarías? La arrogancia tiene un límite. Hacer clic. Incluso en el turbio veneno, su espada, la espada negra, brillaba como obsidiana. Saya. El haki de armamento surgió al ser absorbido por sus tres espadas. Con su voluntad, el haki de armamento de todo su cuerpo fue llevado al límite. ¡Uon! Las tres espadas gritaron silenciosamente mientras absorbían todo el impacto del haki de armamento de su maestro. Usar el haki de armamento con tanta intensidad era un esfuerzo, no solo para su joven cuerpo, sino incluso para un adulto. Podría acortar su vida o incluso matarlo en el acto. Pero, ahora no es el momento de preocuparse por eso. Lo único en lo que pensar era en extraer el poder para derribar a su oponente. Ignorando el dolor desgarrador en sus brazos, Zoro desató el pañuelo atado alrededor de su brazo y lo envolvió alrededor de su cabeza. Golpear. Su corazón latía con fuerza. No el latido feroz de luchar contra el veneno tóxico que intentaba matarlo, sino el latido sereno del deseo de cumplir el deseo de su amo. La primera anomalía se produjo justo entonces. Psuiri. El cuerpo de Zoro comenzó a cubrirse de una suave aura dorada. A diferencia del haki de armamento negro habitual, un haki verdoso envolvía la espada negra como llamas. Era el haki del conquistador. Esto fue inesperado incluso para Zoro, quien no había experimentado el haki del conquistador desde su reencarnación. Sin duda, un estado que solo unos pocos fuertes podían alcanzar. Pero en retrospectiva, así es como Aki siempre avanzaba. En medio de una pelea que ponía en peligro su vida, de repente. El miedo al enemigo que tiene delante, la sensación abrumadora de que no podrá vencer, el miedo primordial de que su existencia pueda terminar allí, la debilidad de querer rendirse. Cuando logró superar todo eso con su voluntad, su Aki dio un paso adelante. Justo cuando estaba a punto de infundir el resto de las espadas con el haki del conquistador, Zoro notó la segunda anomalía. Siguiendo el haki verdoso del conquistador que envolvía la espada negra, el mar negro de veneno comenzó a abrirse. No, para ser precisos, estaba siendo repelido. Como si se tratase de una batalla de dominios. Chapter 150. Chapter 139. Nadie sabía este hecho. En este mundo, Zoro era el único que poseía el haki del conquistador, y también era la primera vez que Zoro se encontraba con un hechicero que podía desplegar un dominio. Entre los hechiceros modernos, muy pocos pueden desplegar un dominio. Incluso Gojo Satoru solo fingió hacerlo, pero fracasó estrepitosamente. Sin embargo, en el momento en que Zoro envolvió su espada con el haki del conquistador y la vio hacer retroceder el dominio de Kenjaku, se dio cuenta como un rayo. Es lo mismo el haki del conquistador y la implementación del dominio son de la misma naturaleza. Aunque el haki del conquistador no está hecho de hechizos y poder como el despliegue de dominio, lo que lo hace no es perfectamente idéntico. Pero, la cualidad innata de un rey y la conversión de la dureza mental y física en energía que domina a las personas dentro de cierto rango y claramente es un tipo de dominio. Al darse cuenta de esto, Zoro retiró el haki del conquistador de su espada. Luego, liberó todo el haki del conquistador que poseía. Una sola burbuja emergió en el mar en calma. Estalló sin sentido en el agua. Sin embargo, le siguieron más burbujas. Pop, 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 pop. A medida que el mar de veneno empezó a burbujear, el rostro de Kenjaku se endureció. Como quien se enfrenta a un desastre natural incomprensible, su rostro se retorció gloriosa y miserablemente. El dominio estaba siendo retrocedido. Dduk. Olas de veneno, como un tsunami a punto de engullir a Zoro, formaron una pared circular. Sin embargo, el mar negro de veneno seguía retrocediendo y no podía acercarse a Zoro.
Como si estuviera en una tierra tranquila y pacífica en el ojo de un tifón, Zoro se sacudió el cabello empapado de veneno. El Haki del Conquistador no divide el espacio para atrapar a otros. No afecta en absoluto a quienes superan cierto nivel de fuerza, y solo tiene efectos no letales en quienes están por debajo de ese nivel. Sin golpes ni muertes garantizadas, solo restricciones impuestas al dominio. Pero debido a eso, su durabilidad como dominio supera con creces cualquier implementación de dominio. Incluso si choca con un Haki del Conquistador mucho más potente, este simplemente anula el Haki del Conquistador del otro con su mera existencia. Independientemente de su superioridad o integridad, simplemente los elimina a ambos. El despliegue del dominio del oponente también es el mismo. En otras palabras, cuando el Haki del Conquistador choca con el despliegue de dominio de un oponente, la implementación del dominio se destruye invariablemente. Chisporoteo, chisporoteo. Una onda expansiva de color rojo oscuro silbó entre las olas de veneno. Zoro había presenciado un fenómeno similar en su vida pasada cuando el Haki del Conquistador colisionó. Auge. Al chocar el Haki del Conquistador de Zoro y el dominio de Kenjaku, una onda expansiva negra se extendió en todas direcciones. Para cuando Kenjaku recuperó el sentido, tanto el despliegue de su dominio como el Haki del Conquistador de Zoro habían desaparecido. Todo lo que quedó fue una montaña destruida por las bombas y humo elevándose en el aire. El dominio había sido roto. Tambaleándose por la incredulidad, Kenjaku pensó. Necesito correr. El cuerpo y las técnicas que Kenjaku utiliza actualmente, pertenecientes al asistente de dirección, eran para secuestrar a Zoro del reino clásico. No eran del todo adecuadas para un combate que no implicara manipulación del dominio. Especialmente porque acababa de desplegar su dominio. Casi había agotado sus técnicas y energía para el combate. Estilo de 3 espadas fénix de 108 libras. Crujido, boom. El ataque aéreo atravesó la ladera tras Kenjaku. Olvidando la gravedad de la situación por un momento, Kenjaku se preguntó. ¿Cómo? ¿Qué técnica había hecho retroceder el dominio? ¿Y cómo seguía tan vigoroso después de usarla? Desafortunadamente para Kenjaku, el Haki del Conquistador no conllevaba consecuencias. No requería energía, técnicas, destreza ni conjuros. Y lo mismo ocurrió con cada uso posterior. Apenas girando la cabeza, Kenjaku vio a Zoro, su Haki de armamento negro superpuesto con el Haki del Conquistador verde llameando alrededor de sus espadas. Zoro se impulsó desde el suelo y cargó. Sus ojos brillaron rojos, y llamas verdes se extendían tras sus 3 espadas, acompañadas de relámpagos de color rojo oscuro. Conquistador, estilo 3 espadas. 103 emociones. El cuerpo de Zoro estaba envuelto en una poderosa aura verde. Dragón volador extremo. La energía verde dibujó una larga cola por el cielo como un dragón volador, hendiendo el aire. Zoro envolvió su cuerpo con esta energía llameante y ondulante. Y por último, un corte tan grande como los colmillos de una bestia destrozó a Kenjaku. Chillido. Zumbido. La parte superior del cuerpo de Kenjaku estaba lacerada con cortes profundos. El estómago, el pecho, la clavícula, incluso el cuello. No había un solo punto que no sangrara por los cortes. ¡Ah! No estaba claro si era un gemido o un grito, pero Kenjaku se desplomó. No se pudo evitar. Simplemente no existía un ser que pudiera permanecer en pie después de recibir un golpe de Zoro que combinara el Haki del Conquistador y el Haki de armamento al máximo. Crepitar. Sangre y carne goteaban de las heridas laceradas. Agarrándose el estómago, desgarrado horizontalmente, con la mano izquierda, temiendo que sus intestinos se desbordaran, Kenjaku se impulsó con la derecha en un intento desesperado de arrastrarse. Pero, dada su grave condición, no llegó muy lejos. Incluso cuando su cuerpo estaba aplastado, no podía aceptar la muerte y se retorcía como un insecto aplastado, una vista grotesca para contemplar. Kenjaku forzó la apertura de sus ojos borrosos, tragando con esfuerzo la sangre que subía y rechinando los dientes en resistencia. Todavía no solo necesitaba cambiar de cuerpo. Ni siquiera tenía que regresar a su escondite primero. Podía simplemente apoderarse de cualquier cuerpo sano primero y luego mudarse al escondite. Si llegara el caso, incluso podría transferirse a ese cuerpo, uno al que ni Zoro ni el Haki del Conquistador podrían dañar. Luego, después de eso ruido sordo. Una espada envuelta en Haki de armamento atravesó el cráneo de Kenjaku por detrás.
Fue en ese momento que Kenjaku puso los ojos en blanco. Chapoteo. Zenin Toji arrastró el cuerpo de Kenjaku, ahora desplomado en el suelo, con su espada revestida de negro. Masa cerebral y sangre brotaron a borbotones mientras la cabeza y el torso de Kenjaku se partían por la mitad. El cerebro bisectado con sus dientes se derramó sin vida en el suelo. Toji no le prestó atención. Sería más preciso decir que no podía permitírselo. Zoro. Toda su atención se centraba en su hijo mayor, que permanecía inmóvil, empapado en veneno negro. Zoro no oyó a Toji llamarlo. La adrenalina de la batalla había acallado momentáneamente el terrible dolor del veneno, embotando sus sentidos y su vigor. Su conciencia vaciló. Sangre parpadeante y ennegrecida emanaba de los ojos de Zoro debido al veneno. La sensación de ser aplastado por un hierro candente fue soportada únicamente por pura fuerza de voluntad. La visión de Zoro estaba borrosa mientras miraba hacia adelante. ¿Quién es? No podía ver a nadie. Su entorno estaba sumido en la oscuridad. Con sus sensaciones físicas y su haki de observación comprometidos, Zoro tenía pocas maneras de reconocer a Toji. Zoro sintió un dolor punzante en el estómago al vomitar el veneno que había ingerido. En cuanto el veneno tocó su lengua, un dolor insoportable lo invadió y Zoro vomitó de asco. Toji observó la escena con ojos temblorosos. Tras alimentar su espada con su haki de armamento, se acercó lentamente a Zoro. Silenciar. Tan pronto como Toji se acercó lo suficiente, Zoro instintivamente levantó su espada. No era hostilidad, sino un instinto primario de protección. Incapaz de distinguir entre amenazas y no amenazas, simplemente se protegía de todo. A pesar del desastre del veneno, Zoro seguía siendo Zoro. Acercarse a él sin cuidado ahora podría incluso herir a Toji. ¿Está bien ahora, hijo? Aún así Toji siguió moviéndose hacia Zoro. Poco a poco, un paso a la vez. Se acabó, ganaste, Zoro. Al ver el cabello de Zoro, antes vibrante y ahora empapado de veneno negro, Toji sintió como si cada vena de su cuerpo se desgarrara. Se le revolvió el estómago. Deseó poder desgarrarse el cuerpo por no haberse dado cuenta antes. Si hubiera sido más rápido, Zoro no habría tenido que terminar así. Para ti, siempre llego y demasiado tarde. Al ver cómo la piel de Zoro se ponía morada, Toji resistió el impulso de cargarlo de inmediato y correr hacia Shoko. En cambio, habló con más desesperación y urgencia que nunca. Vamos a casa, mi Marimo. El apodo familiar llegó débilmente a sus oídos. Zoro parpadeó. Aún no podía ver a la persona frente a él y no podía usar su haki de observación, pero... ¿Papai? Zoro bajó su espada. Cuando pronunció esa palabra, Zoro se dio cuenta de que la persona que tenía delante era de hecho su padre. Una oleada de alivio lo invadió. Todo iba a estar bien. Toji no dejaría morir a Zoro. Él también se ocuparía de las consecuencias. Como dijo Toji, todo había terminado. La oscuridad invadió la visión ya nublada de Zoro. El dolor se extendió por su cuerpo como aceite en llamas. Exclamación de cierre. Cuando el cuerpo de Zoro perdió fuerza y se desplomó, Toji jadeó y lo atrapó. En el cálido abrazo de su padre, Zoro perdió la consciencia. El infierno familiar lo recibió.